Bueno, pues para quien no conozcáis a la familia Padín, a Luis y Alejandro, padre e hijo, estos dos grandes sumilleres son posiblemente una de las voces más importantes que hay del vino gallego, colaboradores de múltiples asociaciones, catas, formaciones, como la que hoy nos ocupa, que gracias a Galicia Calidade, pues podemos ofrecer un abanico amplísimo de vinos y contar con la presencia de estos dos maestros. Ellos, entre muchas otras funciones y acciones, son los creadores de la guía Padín, que analizan y catan todos los vinos de Galicia. Es un súper libro que, si os interesa el vino gallego, es imprescindible tenerlo, y lo hacen con un criterio totalmente abierto, libre, sin presiones, para realmente hablar de lo que es el vino gallego. Nos conocemos de hace años, gracias a concursos internacionales donde hemos participado como jurado y otros eventos enológicos que hemos coincidido, y es un verdadero placer tenerlos por primera vez en Enoaula impartiendo esta conferencia, que bueno, que gracias a estas nuevas tendencias llegadas con la pandemia, pues antes nunca nos habíamos planteado hacer un híbrido de esta forma, y hoy pues nos atrevemos a hacer esta sección mixta, donde creo que es casi como tenerlos aquí, ¿eh? Muy bien, queridos, la pantalla es vuestra. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, pues nada, reiterar el agradecimiento. Vamos a dividirnos un poco el PowerPoint, mi hijo Alejandro y yo. Empezaré yo, luego continuará él con la parte un poco más técnica y más desarrollada de las variedades, y acabaremos haciendo la cata. La cata no va a ser, como comprenderéis, una cata comercial al uso. Los vinos son una disculpa, es un motor para un acercamiento, y no es una... no venimos a venderos nada, ¿no? Es todo lo contrario, sino que sea una herramienta. Bueno, me gustaría poder haberlo hecho en presencial. La verdad que este tema es un tema de, como bien dijo Xavi, un recurso que todos hemos utilizado y que hemos sabido, bueno, hemos estado trampeando, pero realmente, personalmente, yo no llevo bien estar hablando para una cámara y con un fondo de pantalla, no lo llevo. Y luego los vinos, vosotros sabéis que lo que probáis ahí, pues a lo mejor lo vemos cuando hacemos unas catas multitudinarias con dos o tres botellas, pues los ponentes normalmente probamos los vinos para que seamos conscientes que lo que estamos tomando nosotros sea lo mismo que estáis tomando ahí. No debería haber muchos problemas, pero sabéis que las diferencias, y cuando son vinos que pasan un poquito de tiempo sobre ellos, esas diferencias se agrandan. Por lo tanto, no voy a entrar mucho en el tema de la cata. Sí vamos a hablar de los vinos, evidentemente, y de lo que representan, pero no vamos a ir mucho por ahí. Nosotros lo que quisiéramos de entrada era agradeceros a vosotros porque nos permitáis llevar Galicia, como bien dijo Xavi, hacemos la guía de vinos de Galicia y otras muchas más cosas. Pero nosotros, a lo largo de todos estos años, siempre hemos creado una especie de un aparato para dar a conocer Galicia en su conjunto. Porque siempre nos hemos dado cuenta que, no sé si ahí tenéis el mismo problema con los vinos en Cataluña, pero aquí tenemos un problema, que es que cada vez que te viene un bodeguero a hablarte, te viene a hablar de sus vinos, que es lógico y es lo normal, además, ¿no? Faltaría más. Y habla exclusivamente de sus vinos, y a lo mejor de soslayo, pues toca de dónde es. Si bien un enólogo que elabora varios vinos habla de sus vinos y punto, no entra en más disquisiciones, incluso se centrará más en la técnica de elaboración que realmente en lo que representan los vinos. Si hablamos de las denominaciones de origen, aquí tenemos en este momento 5 denominaciones de origen y 5 IGPs de vinos de la tierra. Y bueno, las IGPs van un poco juntas porque son las hermanas pequeñas, entre comillas. Y las denominaciones de origen, pues no sé si os pasa ahí, pero aquí desde luego que cada denominación de origen se plantea casi como un virreinato, ¿no? Y cada una va a lo suyo, y aunque cuando les preguntas dicen que quieren estar todas juntas, la realidad en la práctica y en el pensamiento más interno de ellos, pues no va por ahí, sino que cada uno quiere hablar de lo suyo, y eso es un problema. Hace un momentito me estabas diciendo, que además saludo aquí a
a Peregrini, no sé si estará por ahí, pero si no lo saludáis luego de nuestra parte, al que tenemos también muchísima admiración. Yo nosotros cuando viajamos a Borgoña o viajamos a cualquier zona vitícola del mundo, pues realmente nos la explican en su conjunto. La Borgoña, con esos casi 200 kilómetros de punta a punta y con casi 110 denominaciones de origen, no se entiende una denominación a una denominación, se entiende en su conjunto. Entonces, cuando ves físicamente dónde estás y haciendo comparativa, no comparativa de cuál es mejor o cuál es peor, sino que sea capaz de transmitir, pues esa es la forma de entender, o nosotros creemos que es la forma de transmitir un territorio. Porque si a ti te dan a probar un albariño de Rías Baixas, como mucho juegas con las distintas subzonas, que es muy bonito y muy interesante, pero por ejemplo la variedad albariño está en todas las denominaciones de origen de Galicia y no se comporta de la misma manera, por lo tanto no estaríamos hablando ni de una uva ni de un vino, sino que estaríamos hablando de un territorio. Y esto falta aquí, y no hay manera, porque la administración, aunque la Xunta de Galicia la mayoría de las veces tiene la voluntad de que así se haga, luego la resulta que la verdad la práctica no es. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, hasta ahora lo veníamos haciendo de motu propio con vinos de la guía, pero en este caso pues hemos tenido la oportunidad que Galicia Calidade, que representa a 300 marcas de producto, pero que dentro de esas 300 marcas tiene, creo que son 16 bodegas amparadas, en 18 bodegas amparadas en todo lo que es el arco de Galicia, pues es una herramienta perfecta para dar a entender Galicia. Y nosotros nos hemos dirigido a ellos lo han entendido y hemos estado dando esta formación a lo largo del año. Yo no sé si el año que viene va a seguir o vamos a seguir en estas condiciones, pero lo que sí os garantizo que pues, si nosotros vamos a intentar no hacerlo así, sino hacerlo físicamente y estar ahí y ver vuestras caras, entender y tratar de transmitir todo esto. Sin más, si os parece, saltamos al PowerPoint y empezamos a verlo y luego vamos viendo lo demás, ¿vale? ¿Se me está oyendo, verdad, Xavi? Sí. Sí, perfecto. Vale, continúo entonces. Vale, ahí me veo la pequeñitos, vemos el pequeñito. Y mira, nosotros lo que hablamos es de esto, ¿no? Es un paisaje en una botella. Nosotros, afortunadamente, ya hace mucho tiempo que no le pedimos al vino que nos guste o no nos guste. Esto puede parecer así casi frívolo o incluso ético si te planteas, pero es que es cierto. O sea, yo no le pido ya a un vino que me guste o no me guste. Lo que le pedimos a un vino que me sea capaz de explicarme de dónde viene. Yo, por motivos de edad, pero también sobre todo por motivos de no tener que preocuparme, no me quedo con las marcas. Cuando tenía la vinoteca, me memorizaba las marcas, los nombres de los enólogos, los nombres porque me ayudaban a hacer mi trabajo. Pero en estos momentos creo que es más importante ser capaz de entender un territorio a través de un vino. Eso es, para mí es lo interesante. Luego ya veremos las calidades mínimas que se hayan de pedir, por supuestísimo. Para eso estamos ahí. Pero es esa capacidad de cuando un vino te está transmitiendo de dónde es, eso para mí es lo más importante. Y para mí es lo que hay que pedirle al vino. O sea, lo que no puede ser es que los vinos se parezcan a los enólogos o que los vinos se parezcan a la forma de elaborarlos. Para mí lo más importante es que el vino se parezca a un territorio y que yo sea capaz de, estando probando una botella de vino, pueda acercarme a de dónde es ese vino. Eso para mí es lo más importante. Y poner el acento porque es así. No poner el acento de si el enólogo es un mago o no es un mago, si utiliza levaduras seleccionadas o utiliza nuevas tecnologías. Los famosos huevos de plástico. El otro día estábamos en La Rioja y ya no es el hormigón, ya no son los huevos de garnito de porriño, de lalín, ya ni siquiera son las ánforas. Ahora lo que lo está petando es el huevo de plástico. Mira tú por dónde. Ahora se dan cuenta que no tiene que aportarle nada. Bueno, pues esa idea, esa pureza de buscar el territorio es lo que a nosotros nos embarga en estos momentos. Como digo, ahí tenéis un poquito lo que es Galicia Calidade. Os hemos mandado el PowerPoint, por lo tanto lo tenéis todos en papel y ese montón de empresas que están asociadas a la alimentación, esos 300 más de 300 productos y esas 18 bodegas. Esta es la relación de las bodegas. Nosotros no os hemos traído todas las bodegas, hemos traído solamente unos pocos, pero sí hemos movido todas las demás bodegas, las hemos ido alternando, porque hemos jugado con los distintos orígenes de cada una de las bodegas para que en cada cata pues, hubiera una representación como mínimo de esas 5 denominaciones de origen. Aquí, como afortunadamente Xavi nos ha permitido traer algún vino más que esos 5 DOs más una, aclaro lo de una porque nos gusta empezar con un espumoso, pero aquí también podemos hacer un juego y vamos a ver cómo
dentro de una misma denominación de origen, pues hay otros matices que también se pueden considerar como las altitudes o como las varietales. Por lo tanto, no solo vamos a jugar con territorio, sino que vamos a jugar un poquito más con esos perfiles que son un poquito diferentes. ¿Pero qué define realmente la identidad y la calidad de un vino? Esto no hay que buscar una palabra, esto ya está inventado. Y no nos tiene que dar rubor ninguno en utilizarlo. O sea, a veces nos enterramos en buscar una palabra cuando es una palabra que ya está interiorizada por el sector, desde luego. Y yo creo que es casi ya universal. A veces tan toqueteada, tan sobeteada, que realmente no merece la pena utilizarla, pero sigue siendo la esencia de lo interesante. Hay quien dice el terruño. Terruño también tiene en algunas zonas tiene una consideración peyorativa, por lo tanto me quedo con terroir. Pero el terroir no dice uno que tiene un terroir. Uno lo puede decir, pero eso no es cierto. El terroir es una compendia de varias cosas que no son decisión de uno, sino que son cuatro decisiones, cuatro parámetros, cuatro vectores que hacen lo que sea un terroir. El primero, el que configura la base de ese terroir, la parte más importante, lo que realmente luego va a configurar las otras partes es el clima. El clima es determinante, es absolutamente el que va a marcar. Todo lo que viene después es en base al clima. Por lo tanto, la ponemos de primero porque es la pieza fundamental de ese terroir. Ese clima ayuda a configurar el suelo, o evidentemente la composición, aunque a veces también la composición, pero sobre todo lo que es la estructura y cómo está ese suelo configurado. Pero ya tenemos dos patas de ese terroir. La uva. La uva, evidentemente, si no hay una adaptación al clima, no va a haber una uva. Y algunas uvas, y lo sabéis de sobra con la cantidad de variedades que tenemos todos, vemos como algunas uvas en distintas zonas se comportan de distinta manera, incluso morfológicamente, y de ahí incluso con nombres distintos, con un montón de sinonimias que veremos un poquito más tarde, ¿no? Pero es ese clima, ese suelo, el que hace que esa uva tenga una adaptación a un sitio determinado y le va a conferir unas características distintas. Por lo tanto, está supeditada a ese suelo y también y sobre todo a ese clima. Y por último, y aunque es más pequeño pero no menos importante, es la cultura. Mirad, un terroir es no solamente que haya una historia, que haya una tradición, que también, o sea, es cuando dicen, no, ¿y por qué esto no? Bueno, pues esto el tiempo lo dirá, veremos si el sitio si el producto al cabo de los años es replicable y al final tiene una calidad, pero también dentro de la cultura es que lo entendamos como nuestro. Nosotros aquí, hasta hace bien poco, el vino gallego apenas lo consumíamos los gallegos. Esto era una realidad. Esto afortunadamente está cambiando. Eso es cultura. Cuando todos interiorizamos, como cuando vamos a sitios, a zonas de tradición vitícola muy antigua y ves cómo lo tienen interiorizado y saben que su vino es así, lo defienden y lo quieren y lo sienten como cualquier otro producto, aparte de estar en el folclore, aparte de estar en la arquitectura, aparte de estar en todo eso, en la historia sobre todo, pero también que lo sentamos nuestro. Y esa parte es fundamental, forma parte de ese terroir. Sin esa pieza, sin ninguna de las otras piezas, no hay terroir. Por mucho que se emperre un señor plantando una viña donde nunca hubo viña y aunque haga un vino excelente, eso no es terroir. Terroir es otra cosa. Podrá tener un vino excelente, pero su vino seguramente lo represente a él, pero no representa a un sentir colectivo, que es la parte más interesante. Ahí tenemos el conjunto del terroir. Y vamos a arrancar por el primero. Yo voy a dar el clima, luego me va a continuar mi hijo Alejandro con el suelo, la uva y esa punta pequeña pero fundamental para poder definir lo que es un terroir. Y lo vamos a ver a través de los vinos de Galicia Calidad. Bueno, cuando hice el máster de técnico de viticultura y enología, uno de los libros que compré era el del padre de Pepe Hidalgo, de don Luis Hidalgo, profesor, yo creo que la mayor autoridad mundial, por lo menos que dio España, y a su hijo, a Pepe, al que le tengo una altísima estima y que sigo teniendo una relación muy cordial con él. Y uno de los mapas que vi en aquel libro, cuando tuve que estudiar aquello para tratar de entender, no soy enólogo ni pretendo serlo, no soportaría que un gordo de coleta como yo hablara mal de un vino mío. O sea, yo, Xavi, cada vez que haces un vino nuevo, yo te admiro porque yo no tendría valor en absoluto a que me juzgaran porque no lo llevo nada bien. Pero una de las cosas, y quería aprender, y una de las cosas que me sorprendió, que me ayudó a entender todo, son estas dos líneas. Estas dos líneas lo explican absolutamente todo.
Y quien no entienda estas dos líneas es cuando vienen las trampas, los caminos cortos y el que todo vale. No son ni mejores ni peores, pero son dos frutas distintas. La fruta que está en la zona azul y la fruta que está en la zona roja. Yo no digo que sean mejores vinos, ni mucho menos. De hecho, ahí tenemos las adaptaciones. En el norte tendríamos la adaptación de champán por un clima muy determinado para unos grados alcohólicos en torno a los 11 grados. Y luego tenemos pues esas maravillas que serían, por ejemplo, los vinos de Jerez o los vinos los vinos rancios de la propia Cataluña o que todo por el Levante. Insisto, ni mejor ni peor, pero esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay, son vinos totalmente distintos. Y nosotros estamos en esta zona de arriba, pero con esto no me llega. Esto está bien, pero con esto no me llega, porque luego España también es bien distinta. Y vamos a encontrar distintos climas que van a dar pues distintos tipos de uvas. Evidentemente, esto tiene que ver con la acidez. Ya sé que ahora todo el mundo habla de pHs. ¿Sabéis dónde no se habla de pHs? Donde hay acidez. Quiero decir que me hace mucha gracia que la gente que no tiene acidez habla de pHs, pero sin embargo las zonas vitícolas donde las acideces son claramente, se habla de acideces, no se habla de pHs. En champán no se habla de pHs, se habla de acideces. Por poner ese ejemplo, como podemos poner el Loira, como podemos poner cualquier otro. El pH está importante, por supuesto. No digo que no. De hecho, fijaros, mirar si es importante el pH, que prácticamente todas las regiones vitícolas potentes de tintos de España están con un aparato nuevo, una máquina nueva que consigue bajar el pH al mosto de un depósito y luego con ese mosto de depósito lo corrigen en todos. Y ya no están haciendo las correcciones que apenas hace 5 años todos los vinos blancos y prácticamente todos los vinos tintos de la línea de Barner para abajo, la acidez era artificial o añadida, no artificial, pero en parte añadida con esas cargas que se hacían tradicionalmente de ácido tartárico. Bueno, pues ahora están corrigiendo los pHs, pero siguen haciendo las mismas arreglas, las mismas compendias. No voy a hablar de trampas, pero sí voy a hablar. Bueno, pues dentro de Galicia, evidentemente, también tenemos distintas acideces, de distintas maneras y distintos climas. Esos climas van a conferir distintos comportamientos, tanto de temperaturas como, evidentemente, posteriormente de esa acidez. Y dentro de Galicia vemos que tenemos distintas zonas climáticas que además se adaptan y confirman lo que también es luego esa diversidad de variedades que tenemos de uvas y esa diversidad que tenemos de denominaciones de origen. No son un capricho. Pensar que hasta hace apenas 200 años en Galicia había viña y uva por todo el panorama vitícola, hasta hace apenas 200 años. Esto es una realidad. Hasta la llegada del Mildium y el Oidium, en menor medida la filosera y después la terrible guerra civil que igual que asoló toda España, pero a nosotros nos ha hecho mucho daño en el sentido del vino. Repito, Galicia era un auténtico mar de vino. Entonces, aparte de las configuraciones climáticas que podían prestarse un poquito mejor o peor, la llegada de esas dos plagas procedentes de América en un clima con tanta pluviometría como tenemos nosotros, pues nos ha reducido esas zonas de producción y hoy estamos en unas zonas, digamos, donde la viticultura es más posiblemente repetible de un año para otro. Tenemos las 5 zonas climáticas, ahí las veis, muy determinadas, con distintos climas, y evidentemente al ser distintos climas lo que va a dar es pie a distintos vinos, pero que a su vez ya previamente lo que dio a una adaptación vitícola de variedades, que lo va a explicar dentro de un momentito Alejandro, que es debido a este clima, esas variedades, esa adaptación. Tú puedes plantar Godello, y ahora me voy al otro extremo, puedes plantar Godello, prácticamente es una variedad amparada en toda Galicia, pero en la comarca de Valdeorras o en la comarca de Monterrey, pues es una variedad que no le sienta muy bien las humedades porque no se adapta muy bien, porque su piel se rompe, pues evidentemente cuanto más la vas llevando a la costa, más dificultad y distintos vinos de Godello vas a obtener. No digo mejores o peores, eso os lo podría decir uno a uno al oído, pero sí distintos. Y lo mismo ocurriría si lo pensamos al revés. Si pensamos en la variedad de Albariño, que la vamos a encontrar lo más pegado al Atlántico posible, a medida que la vamos metiendo hacia el interior, donde van subiendo las temperaturas, nos vamos encontrando que esos aromas maravillosos de albaricoque, de piña, de frutas un poco exóticas, de mucho cítrico, de flores blancas y demás, a medida que me voy llevando ese albariño y lo voy plantando en el interior, esos aromas
que están en la piel, como sabéis de sobra, se me van quemando. Entonces puedo hacer un albariño, pero no me va a recordar a los albariños, evidentemente, más de la costa. Y también podemos jugar dentro de Rías Baixas, más al norte, más al sur, con una diferencia climática de casi 3 grados de temperatura, pues no va a ser lo mismo un albariño de Rías Baixas del Salnés que un albariño de Rías Baixas del Condado. Evidentemente, hay unos matices muy interesantes, pero siempre se van a parecer mucho más que a un albariño que podríamos tener, por ejemplo, en la comarca de Monterrey. Esta es la clave. Por lo tanto, ese mapa que llevamos, como vamos a explicar después, 2000 años de historia, se ha ido configurando poco a poco. Que hoy hay gente que se lo salta y quiere hacer, muy bien, pero entonces no me hables de territorio. Háblame de dogma, háblame de tu filosofía, pero no me hables de territorio. Aquí tenemos configuradas las 5 denominaciones de origen. Faltarían los vinos de la tierra, que ya están. Arriba tenemos el nuevo que acaba de llegar, la última ISP, que estamos hablando de tierras Donavia, y esperemos que pronto lo que se llama Navaixa Línea, que estaríamos pegaditos a Portugal, por donde entró una de las vías romanas más importantes, que también hay un viñedo con unas zonas de viñas muy interesantes. Aquí tenemos la configuración con las distintas denominaciones de origen y la pluviometría. Esto nos ayuda a entenderlo prácticamente todo. Vemos dónde vamos a estar. Si luego a esto le añadimos el suelo, ya vamos configurando un territorio que puedo plantar en cada sitio y sobre todo con lo que plante en cada sitio, con esta pluviometría, las horas de sol, todo lo demás, el tipo de suelo, vamos a tener un vino distinto. Después ya sé que vienen los enólogos y al que le sobra la acidez se la quita y al que le falta se la añade. Pero eso es lo que nosotros no buscamos. Nosotros buscamos que los vinos se parezcan a donde se tienen que parecer y que las intervenciones sean las mínimas posibles. Que sea la uva capaz de transmitir de dónde viene y qué clima ha estado viendo y lo que ha entendiendo. Vemos aquí, fijaros qué curioso, si vemos las horas de sol, si os fijáis en las horas de sol, prácticamente hay zonas de denominación de origen, la cantidad de lluvia que vemos aquí es brutal, vemos, pero aún así dentro de una comarca como podría ser la de Monterrey, no es lo mismo si nos vamos a la comarca de Ríos, que sería la parte de arriba, como la parte de abajo. Y los ribeiros, la diferencia que vamos a encontrar desde el Avia al Miño, pasando por el Arnoya, cada valle tiene una pluviometría distinta que da pie a vinos bien distintos. Dentro de las temperaturas, mucho más suaves, evidentemente, las vamos a encontrar hacia un lado que hacia el otro. Las medias y temperaturas de verano y de invierno no es lo mismo. Los tratamientos que hay que dar en una zona van a ser bien distintos que la cantidad de tratamientos que se van a dar en otras. Hay zonas en Galicia donde con 3, 5 tratamientos al año está resuelto. Ya sé que a lo mejor eso para vosotros es decir, bueno, pues me parece mucho. Bueno, pues créeme que hay otras zonas en Galicia que no bajan nunca de los 25 o 30 tratamientos al año. ¿Por qué? Pues porque por esta climatología que tenemos y estas circunstancias que nos viene marcando. Fijaros también una cosa curiosa, por ejemplo, si estáis viendo, si veis la comparativa, ¿no? Las horas de sol, sé que es importante, pero tampoco es tan importante. Sobre todo los que conocéis un poquito el mundo, las horas de sol en la Champaña no son importantes. Las horas de sol, por ejemplo, en Chile, por poneros un ejemplo al otro extremo, no son tan importantes las horas de sol, sino que la radiación solar es allí un fenómeno más importante a la hora de maduración. Pero en este caso, fijaros, el ejemplo más concreto que podríamos tener. Rías Baixas tiene las mismas horas de sol que tiene Monterrey. Evidentemente la maduración no va a ser la misma, porque las horas de sol son esas, pero las temperaturas no son esas. Mira, esto es una gráfica muy bonita que hizo mi hijo que ayuda a entender, ¿no? Cuando las circunstancias climáticas son determinadas de una manera, fijaros cómo es curioso, se repite en una pauta, es decir, vamos a tener más cantidad de vino, más kilos de uva, independientemente de que algún fenómeno como puntual pueda ser un granizo, una historia de estas o una helada, pero vamos a ver que en base a esa pluviometría y esas temperaturas vamos a aumentar también los volúmenes de producción de cada año. Por lo tanto, es fácil de ver. Bueno, pues creo que le toca a mi hijo Alejandro. Ahí os lo dejo. ¿Se sigue oyendo, verdad, Xavi? Dime. ¿Se sigue oyendo? Sí, perfecto. Vale. Bueno, voy a descansar la garganta y vuelvo. Vale, vamos a seguir hablando de otro escalón en esta pirámide que tenemos, en este triángulo, lo que define el terroir. Ponemos siempre el clima porque es un poco la base sobre la que se asienta todo y que es lo menos reproducible, lo más difícil de reproducir con respecto a otros de estos puntos.
Pero el suelo es el siguiente más importante. También hay que tener en cuenta que el suelo en gran parte viene condicionado por el clima, buscando un equilibrio. Una zona donde llueve mucho, si el suelo tiende a drenar, bueno, pues tendremos suelo de un tipo, como puede ser arenoso, como puede ser pedregoso. Si el suelo no drena y retiene agua, pues se generarán embalses o otro tipo de acumulaciones de agua. Entonces, el paisaje, el suelo, el terreno viene en gran medida definido también por el clima, pero para nosotros, lógicamente, es el segundo factor más importante, pero con una relevancia impresionante. Si os fijáis en este mapa de Europa, es un mapa de suelos, de suelos no tanto a nivel de capas, de horizontes de cada uno de los suelos, sino más bien a nivel litológico y sobre todo teniendo en cuenta también las condiciones que podemos encontrar en las primeras capas y condiciones de vida del suelo, la biota que podemos encontrar en la primera capa de tejido del suelo. Sobre todo vemos una cosa muy interesante que en Galicia, en la cornisa que tenemos en el noroeste de la península ibérica, hay un suelo completamente distinto al resto que podemos encontrar en Europa, de un verde un poco más oscuro. Es uno de los suelos más ácidos que hay en Europa. Esto ni es mejor ni es peor, pero va a condicionar desde luego la viticultura y todo tipo de condiciones que tenemos aquí de vida. No sé si sabéis que uno de los suelos más importantes o preponderantes que tenemos en Galicia es el granito. El granito, cuando está descompuesto y tiene esa textura arenosa, bueno, le llamamos nosotros sábrego aquí en Galicia. Bueno, pues el granito tiene un pH en términos generales bastante bajo en comparación con otros que podemos encontrar, son los más calcáreos o la creta de champán, que bueno, tenemos un poquito, esta es la creta de champán, por ejemplo, y aquí tenemos el sábrego granito. Bueno, pues aparte de las condiciones físicas que tienen un suelo u otro, el granito va a dar, en general, o va a facilitar la conservación de la acidez de las uvas y por ende en el vino, algo que va a venir arropado, como vimos también, por ese clima. Bueno, pues el granito es hegemónico en Galicia, lo veremos en unas gráficas que pondremos ahora en un momentito, pero no es el único suelo que tenemos. Tenemos también el esquisto, muy parecido a la licorella que hay en Priorat, es muy parecido, es un suelo metamórfico también como el granito, que se fragmenta en capas, ¿vale? No está tan fragmentado, aunque también se puede encontrar alguna arena de origen esquistoso, pero bueno, lo más habitual es que sea el sábrego de granito. El esquisto tiende a ser eso, como una mezcla entre pizarra y granito, por decirlo grosso modo. Y luego tenemos la pizarra. Esta se encuentra más acotada en la zona oriental de Galicia, sobre todo en limítrofe con León, en la zona que es Valdeorras, Bierzo. De hecho, es una de las canteras más importantes del mundo de pizarra negra y de las que aporta mayor calidad en la comarca. Se empezó a recuperar la viticultura, aunque llevaba muchos cientos de años la viticultura en la zona con un arraigo cultural enorme. En Valdeorras se empezó a recuperar un poco realmente a partir de la década de los 70, igual que toda Galicia, con las variedades nobles que tenemos, las que veremos luego, con el plan Revival, como alternativa al trabajo de minería que había en el territorio, que es extremadamente lucrativo, que sigue funcionando y que da grandes calidades de pizarra, pero que, todo el mundo sabe, la minería nunca es un proyecto transgeneracional a largo plazo porque tiene pues unos recursos limitados en la extracción minera. Pero la pizarra sigue configurando gran parte del suelo que tenemos en Valdeorras principalmente, aunque hay algunas otras vetas que podemos encontrar por otras zonas vitivinícolas. Bueno, por ver un poco la distribución de estos tres grandes suelos. Tenemos más suelos, ¿vale? En este mapa, todas estas diapositivas ya las tenéis, o si no las tenéis aún, no las tendréis, desde luego, ya se las mandamos a Xavi, que yo creo que ya las tenéis todos delante para seguir el guión. Aparece un poquito más pormenorizado la distribución de suelos, de lo que yo voy a hablar ahora, lógicamente. Las anfibolitas también las hay en la zona de Luya, principalmente en Rías Baixas, pero no definen un perfil específico en los vinos porque la cantidad que hay de anfibolitas es mínima y ni residual y apenas se puede encontrar en viñedo. Sin embargo, además del granito, que es el que tenemos en color rojo, que hay un par de tipos de granito, algunos más alcalinos, otros un poco más ácidos, pero en general, bueno, tenemos ese granito que podemos encontrar por toda Galicia y que configura gran parte de, no sé si conocéis el término morriña que tenemos en Galicia, que echamos de menos nuestra tierra cuando no estamos en ella, se dice que viene en parte por ese granito, porque el granito tiene una gran emisión de radón. Entonces es un gas al que al final nos acostumbramos y cuando estamos un largo periodo sin él, pues parece que sentimos esa morrilla. Bueno, pues en eso consiste ese granito que tenemos desde el sur hasta el norte, del este al oeste. Vemos también que tenemos una zona en Rías Baixas que tiene mucho esquisto, que es la zona de Luya, como comentaba antes, y luego hay otras zonas grises que son los arcillas y aluvión. No lo enseñé antes, pero bueno, lógicamente las zonas más aluviales,
en las riberas de los ríos, en zonas donde hay acumulaciones de agua o pasos de agua, vamos a tener mayor cantidad de arcillas, mayor cantidad de aluvión. ¿Quiere decir esto que esos suelos no son buenos para el vino? Pues no, no quiere decir eso. Es cierto que normalmente los suelos con menor capa de nutrientes, más duros y más complicados para que la vid tenga que trabajar y esforzarse un poquito más, tiende a desarrollar los mejores vinos en todo el mundo. Sin embargo, hay grandes ejemplos de vinos que vienen de suelos arcillosos en términos generales con bastantes nutrientes, como puede ser Petrus, por ejemplo, es una arcilla especial, una arcilla azul, entre distintas capas, pero es uno de los vinos más caros del mundo y viene de un suelo eminentemente arcilloso. Bueno, pues en Galicia tenemos algunos vinos que vienen de suelos arcillosos muy interesantes, aunque en términos generales las mayores cotas de calidad, insisto, en términos generales, vienen de suelos de sábrego, de granito, de esquisto o de pizarra. Pero bueno, como ya digo, hay bastante aluvión y tenemos bastante viñedo en ese territorio. En el Ribeiro tenemos principalmente, como vemos, más acotado aún el tipo de suelo, granito y esquisto. Hay algo de pizarra y cuarzo, muy poquito, alguna veta, pero muy minoritaria, y luego también bastante arcilla y aluvión, sobre todo, lógicamente, pues en los aledaños del río Miño, en el río Avia o el río Arnoia, pero principalmente en el Miño es donde más se puede encontrar este tipo de suelo. Esto definirá también estilos dentro del Ribeiro. Hoy no tenemos, igual que en Rías Baixas, lo vimos antes, tanto en la parte de clima como la de suelo, y luego lo veremos en variedades, que se adapta a estos factores a su vez. Tenemos subzonas muy distintas. No tiene nada que ver un vino del Salnés con un vino del Rosal o con un vino del Condado. De hecho, hoy cataremos dos vinos de distintas zonas, y aunque la variedad es distinta, el suelo es diferente, sí veremos que el entorno, la climatología, pues condiciona que el vino sea de una manera u otra. Y eso, que en Rías Baixas está muy claro porque hay una gran dispersión geográfica de cada una de sus subzonas, en el caso del Ribeiro también se marca, ¿vale? Aunque es una zona más acotada, más pequeñita, hay grandes diferencias entre el Valle del Avia, el Valle de Arnoia y el Valle del Miño. Y lógicamente el suelo tiene una gran importancia en que esto sea así. Bueno, en Ribera Sacra, aparte otra vez de ese granito, de ese esquisto, vemos que empieza la veta grande ya de pizarra. Lógicamente nos vamos acercando a la zona de Valdeorras. Esta pizarra, en cuanto a minería, trabajos de extracción mineral, no es de tanta calidad como lo que podemos encontrar en la zona de Valdeorras, pero algunos viñedos están configurados por parte de esta litología. Y también vemos una veta marrón que atraviesa por la mitad, ¿vale? Desde el noroeste hasta el sureste, que es el gneis, que es otro tipo de roca metamórfica, parecida al granito, pero que tiene un color, le llamamos en Galicia hoyo de sapo, porque tiene un color como ligeramente cobrizo, nos podría recordar al ojo de un sapo. Da vinos muy interesantes y hay algunas parcelas que están realmente, bueno, pues dominadas por este tipo de suelo, sobre todo también alguna, aunque parece poco la veta, pero en chantadas se encuentran algunas cositas a simple vista. Y también, como vemos en el mapa, pues lógicamente en la zona de Ribeiras do Sil y también en Amán. Bueno, en Valdeorras, lógicamente, llevamos todo el rato hablando de la pizarra, en este sentido, aquí es la tierra de la pizarra, todo ese color que vemos de verdoso, ¿vale? Realmente crema, es pizarra, ¿vale? En Valdeorras, en términos generales, la pizarra suele funcionar muy bien en tintos, extraemos mucho más, o si queremos godellos con cuerpo, con musculatura. Por otra parte, si queremos godellos más ligeros, más frescos, más elegantes o minerales, en términos generales suelen venir de la zona de granito, más al sur, de Obolo, bueno, vemos en el mapa cómo lo tenemos dibujado. Aparece también, hay una pequeña veta de suelos de caliza, ¿vale? Muy raros, en Galicia hay muy poco suelo calcáreo, pero hay algo de caliza, y luego, lógicamente, pues las arcillas de aluvión que tenemos a riberas del río Vivei y del río Sil. Y luego Monterrey, la más meridional de las denominaciones de origen, volvemos a tener, lógicamente, ese esquisto y ese granito. Como vemos, esquisto y granito están a la par, distribuidos por todas las regiones vitivinícolas de Galicia y en general por toda Galicia, ¿vale? Pero en Monterrey pues tenemos la misma dualidad que podríamos encontrar en el Ribeiro, prácticamente un 50% de granito, un poco más de esquisto, aunque en el territorio vemos que hay más esquisto, realmente es un mapa de ayuntamientos, no de parcelas de viña. Por lo tanto, realmente la viticultura en Monterrey está a la par más o menos, en suelos esquistosos, en suelos graníticos y también en suelos arcillosos, que también tenemos bastante. Principalmente el granito lo encontraremos en la frontera más con Portugal, sobre todo en la zona de Oimbra, y el esquisto tenemos que ir a Casteloval, zonas un poco más del interior de Galicia. En términos generales podemos decir lo mismo aquí, que lo que decíamos en Valdeorras,
con respecto a la pizarra. El esquisto suele venir muy bien para mayor extracción, para tener vinos tintos un poco más con más cuerpo, más estructura, también vale para blancos si queremos conseguir esa estructura, y el granito nos da perfiles más elegantes, tanto en blancos como en tintos. Luego, algo muy importante cuando hablamos de suelos no es solo la composición litológica, sino que también es todos los factores que condicionan la orografía, la altitud. No es lo mismo estar a una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar en costa, la que podemos encontrar en algunas viñas de Monterrey a más de 700 metros de altitud. Lógicamente cambian las condiciones. Cuando hablamos de frescura en los vinos, podemos conseguirlo de muchas maneras, sin hacer trampas luego en bodega. A través de los trabajos de viticultura, se puede, trabajos de viticultura, de poda y conducción, condicionar para conseguir mayor o menor frescura, pero lógicamente las condiciones que tenemos de clima y suelo son las que más van a favorecer esto. Si yo estoy en una zona interior y no tengo la regulación térmica que sí tengo con el mar y tengo pues mayores picos y distancia de temperatura de frío noche y luego picos muy grandes de calor en el caso del verano, un clima más mediterráneo, como es el caso de Monterrey, por ejemplo, pues podré conseguir más frescura por altitud, subiendo en altitud, bajando un poco los grados de temperatura. A medida que subo 100 metros sobre el nivel del mar en altitud, suelo perder entre medio y 1 grado de temperatura, según la región en la que estoy. Entonces, esa pérdida de temperatura media con respecto a la zona de valle nos va a facilitar mucho conservar la frescura. Por eso, normalmente, los vinos que mejor aguantan el paso de los años, los vinos que tienen mayor capacidad de guarda, que generalmente son más frescos en las zonas de interior, suelen ser los que están a mayor altitud. Y esto es exactamente igual para Galicia como para el resto del mundo. Por eso, aunque los vinos de Rías Baixas tienden a ser los más frescos, los que tienen mayor acidez en este caso, podemos encontrar vinos muy frescos también, con larga vida en zona de Valdeorras o de Monterrey. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Galicia tiene muchas facetas, lo estamos viendo. En Galicia tiene muchas herramientas con las que trabajar y aunque todos tienen esa personalidad troncal de frescura natural y de carácter oceánico, hay muchos matices dentro de todo esto. Bueno, y luego del suelo, primero el clima, el suelo, viene la uva, lógicamente, sin uva no tenemos vino. Y la uva, a su vez, se ha adaptado a un clima y a un suelo muy determinado. La uva no siempre ha sido tal y como la conocemos. La vitis vinífera no siempre ha sido sativa, que es la domesticada para hacer el vino, sino que originalmente la vitis vinífera es una vitis vinífera silvestre, dioica, machos y hembras. Lo que hace el ser humano es, a través de una selección genética, domesticarla y conseguir una uva hermafrodita, que es la vitis vinífera sativa. Hay algunas especies que son hembras solo, que aún son dioicas dentro de las vitis viníferas, sativas, pero son las que menos. En términos generales son hermafroditas. ¿Qué sucede? Que en Galicia, cuando vinieron las primeras, es una teoría de domesticación de la vid paralela, se sabe que vino la primera domesticación, o la más importante de la vid, vino en Georgia, en el triángulo caucásico de Georgia, Irán, Armenia, pero hay una teoría paralela de domesticación de la vid en la península ibérica. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que el gran boom de la vitivinicultura en Europa y especialmente en España y en Galicia también, fueron la llegada de los romanos. Estos los que hicieron fue hibridar las variedades que ellos traían con las variedades que ya teníamos aquí, bien como vitis vinifera silvestris, bien como protovitis vinifera sativa, y en consonancia lo que se consiguieron son nuevas variedades que han ido evolucionando con el tiempo, que a día de hoy siguen evolucionando, siguen apareciendo variedades nuevas por condiciones climáticas, por condiciones de suelo, que se van adaptando. La vid es uno de los seres vivos con mayor capacidad de mutación y adaptación a su entorno. Entonces, cualquier condición climática que sea más o menos adversa a su condición genética va a hacer que ésta pues mute, que vaya cambiando y, lógicamente, ahí está la mano del hombre para ver y darse cuenta que cuando una cepa tiene un sarmiento que se comporta de forma distinta con respecto a otros, que es más resistente a las condiciones naturales de un territorio, ese esqueje es el que selecciona y el que va a reproducir. Y de esta manera, a lo largo de distintas generaciones, hemos tenido una selección masal que nos ha traído pues, esas variedades que tenemos en Galicia. Bueno, ahora os voy a enseñar un mapa que hemos hecho sobre el mapeado genético de la vid de Galicia. Vamos ampliándolo, no continuamente, sino cuando podemos ir dedicándole un poco de tiempo. Y es bastante complicado, porque en Galicia, en todas partes, pero en Galicia sobre todo, como tenemos un arraigo cultural a la vitivinicultura, lo que sucede es que cada pueblo le llama de una manera distinta a la misma variedad. Y muchas veces esas sinonimias, que llamamos, son homonimias. Y distintas variedades pueden tener el mismo nombre también. Esto genera un cacao mental a la hora de clasificar las variedades, no solo en Galicia, como ya digo, en todo el mundo, pero es cierto que el CIVC, que es la mayor base, el
BIVC, perdón, es la mayor base genética de vitis vinífera del mundo, no solo de vitis vinífera, sino de otras vitis también. Está haciendo un trabajo de recopilación genético muy importante, en la que todos los países del mundo, los más punteros en genética de la vid, están volcando toda su información y podéis recurrir a ella a través de su página web. Bueno, pues nosotros hicimos ese trabajo, entramos en la web de esta base de datos alemana y lo que hicimos fue cruzar información con respecto a nuestros vecinos portugueses, porque la mayor y fuerte información de la genética de las variedades de Galicia la han volcado los portugueses. Lógicamente, antes de existir fronteras geopolíticas, las variedades de uva se compartían entre el norte de Portugal y Galicia y siguen compartiéndose. Y casi todas las variedades, por no decir todas, que se encuentran en el norte de Portugal, las podemos encontrar igual en Galicia. La diferencia está en que Portugal volcó toda esa información genética o lo hizo una trazabilidad genética más profunda de la que se hizo en Galicia y gracias a eso pues, podemos disfrutar hoy de un mapeado genético muy interesante. El problema, si entráis en este banco de información de la vid, normalmente lo que hay que buscar es información por la sinonimia más habitual. Realmente es con la sinonimia con la que se ha guardado la información, se ha volcado la información en ese banco, ¿vale? Pues puede pasar, por ejemplo, la variedad Ferrón o Ferrol, que se encuentra en el Ribeiro, es endémica de Ribeiro, dentro de Galicia, pues es la Mansernois. Bueno, pues hay que buscarla como tal, Mansernois, y se busca y esa es la trazabilidad genética de esa variedad. Otras variedades, pasa por ejemplo con la Godello, que es una de las variedades más importantes que tenemos en Galicia, pues ponéis Godello en el buscador y os aparece que no se conocen sus ancestros. Sin embargo, buscáis a través de la sinonimia portuguesa, Gobello, y os aparecen todos sus antepasados, con qué variedades está vinculado, con cuál no, y todas sus sinonimias. Entonces, ese trabajo de buscar, indagar y buscar parentescos entre las variedades es el que hemos hecho durante los últimos tiempos. Bueno, lo hemos hecho desde hace un par de años. Y este es el mapa que tenemos actualmente. ¿Vale? Es un mapeado donde están todas las variedades interconectadas, con el color interno coloreado, digamos, son variedades que se encuentran en Galicia, con el círculo, con el perímetro coloreado y el interior decolorado, son variedades, bueno, pues foráneas o que se han utilizado, que han intervenido en estos cruces. Bueno, dentro de esto vemos, curiosamente, hay algunas relaciones que no pudimos encontrar de parentesco genético, pero sí de parentesco, por decirlo de alguna manera, pues familiar, ¿vale? O político. Como puede ser en el caso de la treixadura. La treixadura se sabe que es genéticamente está cerca, ¿vale? Más o menos cerca, o que tiene alguna vinculación genética débil con la caíño bravo. ¿Qué sucede? Que, bueno, también encontramos que tiene un parentesco genético cercano, más o menos, con la Espadeiro branco y por ahí pues entendemos que forma parte de esa rama familiar. Hay otros casos que es mucho más claro, la vinculación directa, como puede ser la variedad caíño blanco, que es un cruce directo entre la caíño bravo y la albariño. Y ahí sí conocemos esa trazabilidad genética. Entonces, hemos hecho este mapa un poquito en base a la información de la que se dispone hoy, que esperemos que se vaya a aumentar. Bueno, lo que vemos también es que hay dos grandes familias. Una de variedades que están estrechamente vinculadas y que están muy emparentadas entre ellas y que entre ellas mismas han desarrollado nuevas variedades que se encuentran en la zona más oriental, principalmente su distribución geográfica tradicional era en la zona occidental de Galicia, como puede ser la albariño, la caíño bravo, la treixadura, la caíño branco, pues la pedral, espadeiro. Todas estas variedades se encuentran en, bueno, genéticamente más cerca y geográficamente más cerca también. Y luego tenemos una rama más oriental, donde estarían la Godello, la Merenzao, la Brancellao, que tenemos en la zona, pues como ya digo, más hacia el este de Galicia, que están muy emparentadas entre ellas y que tienen vínculos muy cercanos también con otras variedades de Centro Europa, como es la Sabañín. De hecho, vemos que la Sabañín es la madre o el padre, no, de algunas sí se sabe, pero de otras es difícil saber a través del colotipo que tiene, pero se sabe que es la madre padre de muchas variedades gallegas, como puede ser la Branco Lexítimo, como puede ser la Torrontés, como puede ser, por ejemplo, veíamos la Godello. Bueno, pues está vinculada con muchas de estas la Sabañín. Bueno, aquí os lo amplío para que lo veáis un poquito más, pero como ya digo, lo tenéis escrito, ¿vale? Aquí lo que ponemos es, cuando aparecen las interrogantes, es que no conocemos sus ancestros, y luego el resto de flechas y conexiones son las conexiones que tenemos. Si están punteadas, es que hay una vinculación genética débil. Si es una línea continua, es que hay una generación genética fuerte, ¿vale? Bien, por hijo o por padre. Y luego esta es la de la otra rama. Como decíamos, la Sabañín es una de las grandes madres. Y aquí es muy interesante porque hay mucha vinculación con variedades que podemos encontrar en Francia o en Centro Europa, pero también muchas con el norte de Portugal. Como puede ser en el caso de la Patorra, para desarrollar
la mencía o la marujo para desarrollar, que es la que tenemos en el medio, que es una variedad hembra. La marujo es una variedad hembra portuguesa, no tiene macho, solo sirve para ser fertilizada, ella no puede fertilizar, y vemos que desarrolla muchos hijos. Y se ha utilizado y se ha cruzado con muchas variedades que sí tenemos hoy en día para desarrollar nuevas variedades. Y es una uva muy interesante, aunque comercialmente desconozco y creo que no se hace nada con ella. Pero bueno, en general podemos hablar de que tenemos en Galicia más de 60 variedades y más de 300 sinonimias y homonimias que hemos ido recogiendo en los últimos años de distintas documentaciones. Es un cacao genético y documental que a día de hoy hemos intentado poner orden pues, con ese mapeado, ¿vale? Que es con la información genética que tenemos a día de hoy, pero hay muchas dudas aún a día de hoy con respecto a muchas variedades. Por ejemplo, la tinta femia es una variedad, pero que realmente es homonimia y sinonimia. Tenemos 4 variedades al menos reconocidas diferentes genéticamente entre sí y que son denominadas como tinta femia en alguna parte de Galicia. Y esto no solo pasa con eso, es normal sobre todo con los términos que aluden a la forma del racimo o al color de la valla. Por ejemplo, pasa con la Godello. La Godello en Monterrey se conoce como verdello, pero verdello es una sinonimia porque hay otras zonas donde la treixadura se le conoce también como verdello. Entonces, estas homonimias que tienen el mismo nombre pero que son variedades distintas, se cruzan con sinonimias y genera pues complicación. Hasta que la genética no muestra el camino real, es difícil hablar de si una variedad es una o es otra simplemente por habladurías locales. Eso sí nos vale como nivel cultural muy interesante, las sinonimias y homonimias, pero a nivel documental de tener una trazabilidad genética o asegurar que una variedad es otra, salvo que haya ciencia detrás, es muy difícil. Bueno, por poner un poco el acento sobre algunas de las variedades más importantes de Galicia y que cataremos hoy, cataremos alguna más, el albariño, lógicamente, la más importante. No se tienen datos de sus ancestros. Esto no quiere decir que no los tuviese o que fuesen de otra zona. Esto quiere decir que es una variedad, en términos generales, muy antigua. Cuando una variedad es muy, muy antigua, se pierde en los albores del tiempo sus antepasados. No se sabe de dónde vienen, simplemente se sabe que la variedad está ahí. Pasa con la sabañín, por ejemplo, que no se conoce de dónde viene. Pasa con otras variedades muy ancestrales, algunas malvasías, que se desconoce sus antepasados porque sencillamente es seguramente el antepasado más viejo que ha perdurado hasta nuestros días. Bueno, pues con albariño pasa esto. Sí se ha encontrado hace unos años, en una excavación arqueológica en Galicia, unas pepitas datadas de época romana, donde morfológicamente, a través de análisis ampeolográfico, se ha podido determinar que es muy parecida a las pepitas de albariño, más parecida a esta variedad que a ninguna otra. Entonces probablemente era una proto-albariño que empezó en sus primeras fases de domesticación en época romana. Lo que sí se sabe es que se ha cruzado con otras variedades, como decíamos antes, con la Caíño Bravo, para desarrollar nuevas variedades como la Caíño Branco. No en laboratorio, como si se ha hecho más recientemente, a finales del siglo pasado, cruzando la treixadura con la palomino en el rancho de la Merced para dar nuevas variedades. No, este cruce no se tiene una trazabilidad documental y lo más probable es que fuese un cruce pues arbitrario en la naturaleza, dentro de una serie de viñedos donde había distintas variedades que se cruzaron y que desarrollaron pues una nueva variedad como es la albariño, como ya digo, hace cientos de años, si no miles. Bueno, la treixadura también tampoco se conocen sus antepasados directos, sí se sabe que tienen un parentesco muy cercano bueno, el albariño tiene un parentesco también lejano con la Grossmansen y con otras variedades, pero no se tiene determinado el parentesco claramente. La treixadura se sabe que tiene ese parentesco con el espadero blanco, también con el Caíño Bravo, pero no se conocen sus antepasados. Sí se ha cruzado como digo, con la palomino, pero en laboratorio y no de forma natural y en los últimos años. Su distribución, aunque se puede encontrar por toda Galicia a día de hoy, realmente el ámbito natural de la treixadura es el Ribeiro y también en Monterrey, que lo podemos encontrar bastante bajo la sinonimia de verdello louro. La treixadura la podemos encontrar muy enfocada en Ribeiro, pero casi siempre como plurivarietal, que es lo tradicional en zonas con gran arraigo de vitivinicultura, con otras variedades y donde la treixadura es la protagonista, pero otras variedades aportan cositas, lo veremos luego cuando catemos el Ribeiro también. Y en el caso del Godello, que estamos ya hablando de la rama más oriental de Galicia, la Godello sí tenemos la trazabilidad genética. Sabemos que es un cruce entre la sabañín y la castellana blanca, ¿vale? Entonces es una variedad que tenemos en Galicia muy arraigada, pero bueno, pues se da en otras zonas también. La podemos encontrar en León, la podemos encontrar en Asturias, lógicamente en el norte de
de Galicia, pero principalmente en el norte de Portugal, pero principalmente, como ya digo, en zonas más orientales con respecto a lo que es el albariño, que se encuentra en zonas más occidentales. Si os fijáis, al final la trazabilidad genética y la cultura lo único que nos hablan es de qué variedades se han adaptado mejor a qué entorno y se han ido desarrollando. Hoy podemos encontrar algo de ellos en Rías Baixas, pero no es el entorno natural de la variedad, ni con el mapeado genético, ni con la distribución tradicional, ni siquiera con el comportamiento que podemos ver en campo. Entonces son experimentos nuevos que aportan cositas, pues puede resultar más o menos interesante, pero que realmente no forman parte de nuestro arraigo cultural. Pero para que veáis con el tema de las variedades que siguen continua evolución, además de esas 60 variedades, más de 60 que tenemos reconocidas con un mapeo genético, genéticamente distintas entre sí, además de esas, cada día se están apareciendo nuevas variedades. Hace, no sé si fueron ya 10 años aproximadamente, sigue en fase experimental, pero en la finca Perredondo, que hay en el Sanés, que tenía bodega Martín Codas, se localizó un albinismo, una variante del albariño, que se denominó albariño tinto, porque estaba completamente tintada. Lo normal es que haya albinismos. En la naturaleza, normalmente las Vitis vinifera silvestris eran tintas, pero hubo albinismos que se convirtieron también en algunas variedades blancas. Lo más raro es que suceda lo contrario, que una variedad blanca desarrolle un racimo tinto. Eso puede ser porque su padre o su madre era tinta y tiene ese gen recesivo que está ahí, pues, por lo que sea, apagado, y por unas condiciones particulares específicas de esa cepa, pues desarrolla un racimo pigmentado. Lo que hicieron fue extraerlo, reproducirlo y se está experimentando a día de hoy con albariño tinto, que proviene genéticamente, es igual al albariño normal, pero que tiene color tinto, ¿vale? Está tintada. Y también con albariño gris. Y otras muchas. Continuamente, como ya digo, en Galicia están apareciendo nuevas variedades que se están experimentando y que dan lugar a nuevos campos para trabajar. Y luego, por otro lado, la mencía, que es la principal uva tinta que tenemos en Galicia y la más importante, pero no por ello tiene que ser la única. Tenemos otras muy interesantes también, como la Merenzao, la Brancellao, la Pedral, Sousón, Espadeiro, muchísimas variedades en Galicia, muy, muy interesantes. Pero en el caso de la mencía es la que tenemos, bueno, pues más heterogénea, que podemos encontrar más dispersa por distintas zonas de Galicia y también que de una calidad pues más regular. En general la mencía se incorporó a Galicia porque es muy fácil de trabajar en viticultura, muy fácil de trabajar en bodega con respecto a otras variedades. A día de hoy sigue suponiendo más o menos el 80% de nuestra producción, pero bueno, da cosas muy, muy interesantes. Sobre todo la vamos a encontrar lógicamente en zonas más de interior, donde tenemos un clima más atemperado, donde tenemos una maduración fenólica pues más fácil de la que podríamos tener en las zonas de costa. Y después de la uva, por último, venimos con la cultura, ¿vale? Ese cuarto pilar fundamental. Sin cultura no hay vino, sin personas no hay vino, es imposible. Entonces, las personas son los que aglutinan clima, suelo y uva para definir el vino como lo conocemos hoy en día. Bueno, primero voy a hablar yo muy someramente sobre la cultura en el mundo del vino en términos generales y luego ponemos el acento de cómo se ha explotado esto en Galicia. Bueno, la expansión de la Vitis vinifera sativa, tenemos estos 4 puntos después de la glaciación de Gurm, ¿vale? Cuando hace 12.000 años aproximadamente, quedaron solo 4 reservorios en toda Europa de material vegetal y animal, ¿vale? Que fueron estos 4 puntos principalmente. Y la mayor parte de las Vitis vinifera silvestris quedaron también aglutinadas. Una vez viene la domesticación de la vid, en Georgia principalmente, pues la viticultura se expande por toda Europa, ¿vale? Aquí vemos en la excavación arqueológica más antigua de vino, donde se ha documentado que se han encontrado restos de vinificación en Sulaveis Gora, en Georgia. Aquí estuvimos hace 2 años más o menos y el sitio es imponente, la verdad, es un sitio espectacular. Y nos comentaban precisamente pues, cómo habían hecho ese trabajo son restos arqueológicos que se encontraron en la época soviética, en la época soviética de Georgia, que en su día se analizaron, pero que a día de hoy los restos y análisis más pormenorizados de polen, de semillas, de ácidos que hay dentro de las vasijas, de los protocuebris, bueno, pues nos dan lugar a pensar que fueron las primeras vinificaciones hace 8.000 años aproximadamente. Bueno, después de Georgia nos expandimos a través, pues hace 8.000 años, por las zonas del Cáucaso, en Asia más occidental,
Estas hace 5.000 años fue otra de las grandes expansiones que tuvo hacia Egipto, y Egipto, pues ya sabéis que el vino tuvo pues una categoría religiosa, una categoría muy espiritual. De aquí empieza el gran desplazamiento del mundo del vino, no tanto en viticultura, sino más bien en consumo, como costumbre. Los fenicios eran más de comerciar que de enseñar, entonces intercambiaban vino por otros bienes, principalmente estaño, que es la ruta que siguieron hasta llegar a Gran Bretaña, y en la que pararon en Galicia. Tuvieron algunos asentamientos como San Fins para explotar vetas de estaño muy interesantes, y hubo un intercambio cultural, bueno, pues bastante prolífico hace ya 3.000 años. Pero bueno, la gran eclosión por Europa en términos generales de viticultura fue con los griegos hace 2.500 años, aunque cuando llegó ya definitivamente y se asentó en la base cultural de consumo en todo Occidente y en la civilización tal y como la conocemos hoy en día, fue con los romanos hace 2.200 años. Y aquí es donde llegó el gran impulso que faltaba a Galicia para desarrollar una viticultura propia. Digamos que los fenicios la introdujeron en España y empezaron a desarrollarse una viticultura industrial en España, en la cornisa mediterránea. Los griegos dieron más fuerza a este impulso comercial y este impulso productivo, pero fueron los romanos quienes sin duda pues acabaron de dar ese último empujón. Y el último gran movimiento de viticultura de Europa que podemos ver fue realmente hace poco, en el siglo XX, cuando las variedades francesas pues se diseminan y entran con fuerza, en la década sobre todo de los 70, 80, en España. Y esto es así, tenemos en muchas regiones de España algunas que han nacido bajo simplemente la base de variedades francesas, y otras que se han nutrido de esas variedades para diseñar los vinos que se tienen hoy en día. En Galicia, por suerte, no entraron esta moda, esta tendencia de variedades francesas, y digo por suerte porque gracias a eso se han conservado esas más de 60 variedades, y que cada día pues las bodegas van apostando más por hacer monovarietales, por hacer cuvées únicas con únicas variedades, explotando sus límites y viendo hasta dónde podemos llegar. Y a partir de aquí, pues dejo que mi padre hable un poquito de cómo entró la cultura del vino a través de los laguers rupestres y la romanización. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Desde aquí no veo bien. ¿Están dormidos todos o hay alguno despierto, Xavi? Estaba ahora indagando, a ver. Bueno, continuamos. Ya queda menos para darle al vino, así que aguantar un poquito. Me vais a pensar que no. Que quede claro, y esto que quede claro, que si solo hemos traído 9 vinos es porque Xavi me limitó a 9 vinos. Yo os hubiese ahogado. Pero bueno, porque al fin y al cabo de vino no sabemos, pero de llevar vino sí sabemos llevar vino. Bueno, nada. Para nosotros esto es muy, muy, muy importante. De verdad que creernos que lo llevamos como bandera, porque cuando contamos estas cosas, cuando contamos lo de los laguers rupestres, los 2.000 años de historia, cuando contamos lo de la acidez natural del suelo, del clima y demás, es muy importante. Y muchas veces cuando me dirijo sobre todo a gente no del sector, a consumidor final, miran así como diciendo, bueno, eso no es relevante. Y miran así diciendo que no es relevante porque sencillamente los demás no lo cuentan. Pero el hecho de que los demás no lo cuenten no quiere decir que no sea relevante, es que no lo pueden contar. Esa es la diferencia. ¿Por qué os estamos contando esto? Pues os contamos esto porque podemos. No es que todos puedan contarlo, no, esto a veces sí, a veces no, pero entonces todo esto que hay, todo esto que tenemos, es porque es distinto. Entonces eso es donde nosotros creemos que tenemos que poner el pie. Mirad, y aquí me vais a permitir que seamos un poco más egocéntricos, porque es un trabajo que hemos hecho y del que nos sentimos extremadamente orgullosos. No extremadamente orgullosos, de lo que nos sentimos más orgullosos. Bueno, yo me siento más orgulloso de mis hijos, ¿no? Pero quiero decir, fuera de la obra civil, en lo que sería en obra profesional, en ese mismo libro que os hablaba, esa enciclopedia de la viticultura en España, de don Luis Hidalgo, en un momento determinado empieza el libro explicando los orígenes arcaicos de cada una de las regiones de España y con sus antecedentes históricos, el por qué surgen como regiones vitícolas, no por el capricho de un Illuminati ni nada de esto, sino porque hay una tradición, ¿no? Entonces va haciendo un desglose y va hablando de restos arqueológicos que acreditan.
Y en uno de estos restos arqueológicos que acreditaban, situaba la llegada del vino a Galicia a través de los romanos. Bien, bueno, esto, como ya estuvo explicando Alejandro, esto es en parte sí, pero en parte no. En parte sí, porque la parte de la industrialización de la viña, sí, evidentemente vino de las manos de los romanos, no solamente haciendo caso a los escritos históricos de historiadores romanos, que la mayoría de las veces ni siquiera estuvieron en Estrabón, ni siquiera estuvo en la península ibérica, pero sí en base a restos arqueológicos, ¿no? Entonces, el libro de don Luis Hidalgo y ahora de su hijo, Pepe, hablaba de un lagar romano en Monterrey, ¿no? Entonces a nosotros aquello nos pareció fascinante, ¿no? El poder llevar a nuestros alumnos de la escuela a un lagar romano. Esto es como, no sé ahí vosotros, pero aquí hay muchos chiquillos, digo chiquillos porque comparado conmigo prácticamente todo el mundo es un chiquillo, que identifican la leche con la nevera. Abres la nevera y ahí está la leche. Y hay gente del mundo del vino que están empezando, chavales que están empezando, que identifican el vino con una marca o con una botella, pero no con lo que hay detrás, ¿no? Entonces, aquí a mí me pareció fascinante. Y luego tenemos que tener una cosa muy clarita. Los romanos, una de las cosas que tenían eran que solo hacían cosas donde era posible, constante e interesante. Por lo tanto, nadie labra un lagar de piedra si no vas a producir de manera a lo bestia, de manera industrial, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de esa historia nos pareció fascinante. Y fuimos a preguntar primero a Patrimonio. El Patrimonio nos dijo que no había ningún lagar rupestre, que eso era un cuento chino. Posteriormente nos pusimos en contacto con los ayuntamientos, todos del entorno, y todos nos dijeron que allí no había lagares rupestres. También nos dijo lo mismo en su momento la denominación de origen, diciendo que nadie le constaba. Preguntamos a enólogos, preguntamos a viticultores, a nadie le constaba. Tuvimos la inmensa fortuna que en una de estas llamadas, una persona que atendió a una recepcionista era de un pueblecito muy pequeño y que a ella le constaba que en su pueblo había uno porque estaba catalogado como lagar, pero que no era romano, que era de la Edad Media. Bueno, pues allá nos fuimos. Evidentemente, el lagar no es de la Edad Media, eso podéis estar seguros. No digo que no fueran utilizados en la Edad Media, pero no son lagares de la Edad Media, son lagares romanos que posteriormente fueron utilizados hasta hace apenas 200 años. Hemos estado en algún lagar que hace menos de 50 años aún se prensaba vino en él, de forma tradicional en la casa. Y allí encontramos el primero. Después del primero vino el segundo, el tercero, ya nos pusimos cómodos, ya con las fotografías en la mano, ya nos era más fácil enseñarle la fotografía a los paisanos y los paisanos me decían, hombre, un lagar no sé, pero esto sí sé dónde lo hay. Y así empezamos a encontrar hasta que hicimos un recorrido y conseguimos 13 lagares, los primeros 13 lagares rupestres. De esto ya hace unos 7 u 8 años, ya no me acuerdo siquiera. Con aquello nos fuimos a unos arqueólogos importantes de aquí de Galicia, historiadores, arqueólogos, y los llevamos y empezaron a pensar que sí. Y ellos nos dijeron, pues mira, sabemos dónde hay más, porque gracias a lo que nosotros les enseñamos, ellos sabían de otras estructuras líticas donde no sabían su uso. Y allí fue todo esto. Y os voy a contar una anécdota ya para terminar con esta parte de los lagares rupestres. Aquí en Galicia el periódico por antonomasia es La Voz de Galicia, es el gran medio, me parece que el quinto de España, y el periodista dedicado al mundo del vino, Luis Díaz, es seguramente de los mejores periodistas que hay a nivel nacional, por no decir internacional, el rigor por encima de todo. Entonces, con el que tenemos una amistad, le llevamos mi hijo y yo, y le enseñamos y le dijimos, mira, tenemos algo que creemos que es una bomba, que va a cambiar la filosofía y el pensamiento en Galicia. Y le enseñamos los primeros 13 lagares rupestres a través del ordenador. Él se quedó fascinado y le dijimos, mira, lo único que te pido es que no hagas un breve, que si me lo vas a publicar, que lo publiques con peso, porque si no estas cosas quedan diluidas y creemos que hay un antes y un después de esto, ¿no? Y me dijo, dame un par de días. Al cabo de un par de días nos llamó y me dijo, sí, lo vamos a publicar a 2 páginas enteras a nivel de todo el periódico, que son un montón de miles de ejemplares en Cultura. Pero me dijo, pero te voy a advertir una cosa, antes de publicarlo he pedido información a 4 arqueólogos, de ellos especializados en el vino además, y los 4 arqueólogos le dijeron que no lo publicara, que no eran lagares rupestres y que mucho menos eran antiguos. Y uno de esos arqueólogos
hoy está haciendo su tesis doctoral sobre los lagueros rupestres de Galicia. Nosotros salimos para adelante, editamos un libro. Ese libro ha sido premiado, reconocido como el mejor libro de historia del vino de España. Y cuando se presentó en la Universidad de Santiago de Compostela, el decano de Historia lo presentó como un doctorado cum laude en eso, delante de todos esos arqueólogos e historiadores que nos negaban la valor. ¿Qué os estoy diciendo con eso? Que lo pongáis en duda todo, absolutamente todo, que dejaros de buscar copia y pega. Trata de razonar, trata de entender y veremos cómo el mundo a lo mejor no es como nos lo cuentan, sino que hay un montón de cosas. Avanzo después y me tenéis que permitir que a raíz de eso pues hay rutas del vino de los lagares rupestres, hay conferencias, han hecho prensas en el campo. Lo que nosotros buscábamos, nosotros lo hemos conseguido. Que de repente en Galicia ya no vale decir, no es un copia y pega, es la prueba evidente, la prueba de que en Galicia se hace vino desde hace 2000 años. Pero fijaros que siempre me gusta poner esta comparativa. Dentro de lo que es la reglamentación entre cava y champán y lo que tenemos aquí en Galicia, bueno, a todo esto, vaya por delante, nosotros somos unos enamorados del cava y del champán, de todos los espumosos del mundo. Somos los dos, hemos ganado el campeonato de embajadores de champán, los dos somos formadores de cava y los dos, yo estoy deformado de beber tanto cava. Quiero decir, soy un loco enamorado de cava, pero que no me vengan con estos argumentos de que en Galicia no se puede. No lo compro, no lo compro. No lo compro porque no hay motivos. Son productos bien distintos. Y si digo una cosa, yo sé que cada vez cuando tenía la vinoteca y me venían los vendedores de cava, me venían a vender el cava, pues siempre me acababan con esa coletilla diciendo, ya, pero es que para hacer champán se chataliza. Sí, se chataliza. Pero nunca vino un vendedor de champán a decirme que para hacer cava hay que acidificar el mosto. No me lo dijo nunca. Y hay que acidificar el mosto. Y para hacer vinos gallegos espumosos no hace falta ni acidificar el mosto, ni hace falta chatalizar. No es necesario. Tenemos parámetros suficientes de calidad como para poder elaborarlo perfectísimamente con eso. Y una uva blanca gallega, vendimiada en 11 grados para hacer espumoso, para hacer la base de un espumoso, es una uva que ya tiene aromas. Por lo tanto, tampoco es un problema de que nos falte. Tiene suficientemente nitrogenados para hacer espumosos. Por eso queríamos empezar siempre con espumosos. Ya sé que, mirad, los vinos espumosos, y lo sabéis mejor que yo, son los vinos más intervenidos. Es el vino donde todo este rollo que os hemos largado es donde menos pesa. Pesa mucho más. Evidentemente, no cabe duda que el suelo es determinante y hacer las cosas bien es determinante, pero la parte humana, la parte mecánica, la parte técnica es mucho más importante. Pesa muchísimo más a la hora de elaborar espumosos. Entonces, si tenemos variedades, tenemos suelo, tenemos clima, ¿qué nos falta? Experiencia. Y esa se adquiere. Y cada año conseguimos mejores espumosos. Este año vamos a pasar de las 200.000 botellas. Ya sé que es una risa al lado de vuestras 300 millones de botellas. Pero darnos tiempo, darnos 200 años. La diferencia también es que nosotros aquí el kilo de uva no baja de los 2 euros. Y por lo que yo sé, en este caso, el kilo de uva en cava pues está en torno a los 40 céntimos, ¿no? Ojalá no sea el camino ese, sino que sea el camino de los 7 eurazos que se paga por el kilo de uva en champán. Tenemos 10.000 aproximadamente 700 viticultores, tenemos aproximadamente 500 bodegas, entre metiendo unas bodegas y otras, tenemos 500 bodegas. Estas son nuestras cifras. Y ya acabo, ¿de acuerdo? Fijar aquí una cosa muy bonita que os hemos largado todo este rollo para hablaros de terroir y a través de los vinos de Galicia Calidad vamos a hablar de terroir. Fijaros, en esta somos una gota evidentemente de vino en el mundo, pero mirad qué extracción más bonita ha hecho mi hijo Alejandro. Fijaros qué maravilla, qué prodigio. Mirad dónde estábamos en el año 2000, mirad dónde estamos en el 19. Fijaros, qué curioso. Hemos vendido hemos vendido un tercio menos de litros de vino, un tercio menos. Sin embargo, el valor añadido ha sido 3 veces más. Eso no es gracias a la calidad de los vinos. Eran los mismos vinos. Eso es gracias a conseguir poner un valor añadido que se llama terroir, territorio, zona. Por el simple hecho de ser gallego, vendiendo menos hemos ganado mucho más.
Esto es muy importante. Por lo tanto, el terroir. Yo entiendo que cada bodeguero tiene que vender lo suyo, cada distribuidor tiene que vender lo suyo, su enólogo. Pero al final el conjunto de lo que se beneficia es porque es un vino de Galicia. Eso es la puesta en valor. Aunque no lo transmitan así las bodegas, a pesar de que no lo transmiten las bodegas, a pesar de que no lo transmiten los enólogos, bueno, pues a pesar de todo eso, el consumidor a nivel mundial ha entendido que el vino gallego tiene calidad suficiente para pagar más por él. No tenemos que hacer más. Este año hemos metido 60 millones de kilos de uva. Ojalá entre menos años cada año, entre menos kilos de uva. Pero que este kilo de uva cada viticultor cada año tenga mayor valor. Esta es la parte que nos va a interesar a todos nosotros. Para mí es la parte más interesante. Vino de Galicia, basado en un clima, un suelo, una uva, una historia, una cultura. Al final lo que tenemos es un terroir. Ese es el valor añadido. El vino de Galicia es un terroir único, con vinos distintos y con un valor añadido que dispuestos a pagar. Arrancamos con el primero. Bueno, cuando tengamos el espumoso, hablamos, ¿vale? Bueno, primero os voy contando un poquito de la bodega. Hemos traído dentro de las muchas bodegas que tenemos, de las bodegas que hay en Rías Baixas dentro de Galicia Calidade, pues todas más o menos están haciendo su pinito. No todas, pero muchas, cada año más, están haciendo su pinito. Hemos traído porque dentro de los que hay en Rías Baixas, los hay que lo están haciendo con removido, con lías en suspensión, y los hay que están encapsulando. ¿De acuerdo? Sabéis que el sistema de cápsula, pues pasas de la rima a la punta en una hora, casi de forma inmediata. En este caso no, en este caso tiene que haber un sistema de removido, la variedad es monovarietal de Albariño. Esta bodega tiene una segunda marca de una calidad bastante superior. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 botellas que arrasa, pues estamos hablando de ya un envejecimiento de 35 meses. Y el otro día estuvimos en la bodega y nos dio a probar uno con un envejecimiento de 7 años que tiene allí. Nos quedamos fascinados, de verdad que nos quedamos fascinados. Quiero decir que se están haciendo cositas, se están haciendo pinitos. Es un camino que tiene que recorrer aún muy bien Galicia, que no ha recorrido, que vosotros acabáis de recorrer, o sea, no haciendo espumosos lleváis muchos años, pero empezando a hacer uva para hacer espumosos ya no lleváis tantos años, lleváis menos años, y es la clave. Y yo creo que aquí en Galicia nos falta aún dar ese paso, y otros muchos, pero ese es un paso que nos falta. Tienen que empezar a pensar que tienen que hacer uva para hacer espumoso. No coger la uva que no madura o tal. No, hay que pensar en hacer las cosas pensando en hacer ese espumoso. No sé si tenéis todos ya. Sí, pues nada, no lo dudéis. Yo no pienso dirigir la cata. Vemos que tiene un color, el mío está un poquito más seguramente oscuro que el vuestro, porque tengo unos focos aquí que me están machacando. Y nada, la burbuja en fase visual personalmente nunca la he tenido en cuenta, ni la pienso tener en cuenta, pero si os fijáis, una vez que se marcha ese carbónico explosivo, aparecen los primarios. Aparece claramente marcado ese concepto de la piña, sobre todo el albaricoque y un poquito de limón si lo queremos meter por el medio, pero sobre todo esas notas un poquito amoscateladas típicas del albariño con ese albaricoque siempre va a estar ahí. Y en boca, una burbuja bastante abundante, presente, bastante crujiente, pero bueno, resulta un vino en términos generales muy agradable, perfecto para recibir a alguien sin necesidad de pedir perdón, porque yo creo que podemos llegar a hacer grandes espumosos con el tiempo y haciendo las cosas bien. Este es un vino bastante económico dentro de... Tenéis que pensar que, insisto en lo que os decía yo antes, ¿no? Que nosotros tenemos un problema con el precio de la uva. No baja de los 2 euros en el caso de Rías Baixas, por lo tanto, las cifras, los precios y luego la forma de elaborar la maquinaria, el enfriamiento y todo esto, no tenemos aún toda esa tecnología y estamos reajustando. Pero bueno, que la idea era que vierais que en Galicia podemos hacer espumosos, que tenemos una tradición, entre comillas, no tan dilatada en el tiempo como el vuestro, pero sí puntualmente con presencia de espumosos, y creemos que apostando siempre por este camino, no irnos al camino de los prosecos, con todo el respeto y con todo el cariño a los prosecos. Ojalá fuéramos capaces de venderlo como lo han conseguido la gente de los prosecos, pero creemos que es un producto que podemos presumir
de que en Galicia se pueden tomar vinos espumosos de una cierta calidad. Me dice mi hijo, me cuenta Alejandro, que el primero y el segundo no lo tenéis. ¿Es así o cómo es la cosa? Entonces pasamos directamente a la coroa. ¿Es conforme? Sí, pasamos a la coroa por orden. Los haremos después. Vale, sin problema ninguno. Bueno, la idea era meternos de la costa, ir de la costa más hacia el interior, para que viéramos, aunque lo hacemos después, que no hay ningún problema, ¿no? Y pudiéramos comparar los tres vinos. Comparar para que viéramos qué son distintos, independientemente de las variedades. Lo que yo quería que viéramos era la boca, que nos fijáramos más en la boca. Mirad, esta fotografía está justo encima de donde sale esta viña, ¿no? Esta bodega. Las viñas las tienen en una zona alta. Estamos en la zona de Pepín. Allá al fondo veis aquella que veis nevado, es Cabeza de Manzaneda, es la cumbre más alta que tenemos en Galicia, y el suelo, en este caso, es un suelo con bastante pizarra, con esquistos, muchos esquistos, y algo de barro y algo metido de guijarro, porque todo este fondo de valle fue un fondo de valle de río, que hay zonas como esta donde estáis viendo esto que ha emergido. La variedad, no tengo nada que contaros, es la variedad de moda a nivel mundial. Todo el mundo se vuelve loco con la Godello, cosa que me agrada mucho, porque veníamos de variedades muy terpénicas, con muchos tioles, muy expresivas, y la Godello pues tiende a ser más bien discreta en nariz, con muchos matices. Y yo creo que, gustándome muchos Godellos de Monterrey, gustándome muchos Godellos, por ejemplo, de nuestro vecino Bierzo, con el que hasta en el siglo XVII pertenecía a Galicia, no estoy tratando de anexionar nada, ni mucho menos, pero bueno, quiero decir, hay una influencia climática igual, ¿no? Pero la cuna es Valdeorras. Valdeorras, este vino concretamente que tenéis, estaríamos, si veis aquella montaña, la que está antes de llegar a aquella cumbre, un poquito antes hay otras montañas, estamos hablando de unas altitudes en torno a los 500, 600 metros, y viene de dos viñas. Y una parte concretamente este vino de Acoroa, lo entiendo y lo conozco bastante, porque nace en esto que os decía mi hijo Alejandro antes, ¿no? Ese plan Revival en los años 70, y hubo unos campos experimentales buscando distintas variedades, y en uno de esos campos experimentales, bueno, pues yo me permití un año hacer el pinito junto con la Asociación de Sumilleres, y llegamos a vinificar una viña para hacer un vino que todo el mundo le gustó muchísimo, y que posteriormente acabó comprando a Coroa, y de ahí sale este vino. Si tenéis todos en la mano, pues bueno, siempre los Godellos vais a encontrar estas notas más vegetales, ¿no? Por eso el orden que habíamos puesto era el otro, para que vierais toda la potencia aromática del albariño, esa complejidad que da la trisadura, y luego esta sensación de campo más herbales que vamos a encontrar en la Godello, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Vale. ¿Para cuánto? Me estaba diciendo de que vamos a procurar, que vamos a disponer un poquito más de tiempo, así que no me voy a tosigar, ¿de acuerdo? Y si no, después hacemos, mientras llegan los otros vinos, si no llegan, hacemos un turno de preguntas, que tampoco pasa nada. Bueno, quiero decir que la variedad, lo que vais a encontrar siempre, mira, aquí en Galicia se puede plantar de todo en todas partes, entre comillas, ¿vale? Pero sí hemos comprobado, la experiencia sí nos lo demuestra, que cuando tú plantas las variedades blancas en suelos graníticos, la variedad se expresa más, consigues más perfiles, más matices, cosa que consideramos que es muy importante. Este concretamente mezcla dos viñedos, como os digo, un viñedo donde hay un poco de esquistos y un poquito de guijarro, pero luego la parte más importante es de las zonas altas, donde el suelo es arenoso y transmite esa sensación de campo, ese boj, esas notas siempre un poquito que vais a encontrar más, que os pueden recordar incluso algún mentol, que van a recordar más a plantas de campo, ahí están. Las que son de más altura, esta bodega tiene algunas viñas un poquito más altas, con unas viñas de cepas muy viejas, muy viejas. Estas cepas están en torno a los 30 años y tienen algunas viñas de cepas centenarias. Ahí el matiz ya es distinto, ya entramos en notas de manantial, de muy finos, muy elegantes, de esos grandes Godellos, donde la Godello demuestra de lo que es capaz. Pero la Godello sí tiene algo en particular para nosotros, aparte de estos matices
quizás menos atractivos para el consumidor general, que no son tan exuberantes ni tan fáciles de identificar como puedan ser otras variedades que os contaba antes, pero donde tiene la grandeza para mí la variedad Godello es en la boca. Entonces vamos a probarlo y vamos a ver de lo que es capaz la Godello y vamos a ver de qué es capaz la Godello de Valdeorras. Potencia. Es, por encima de todo, poderoso. Amplio, aunque este es un poco, como decís ahora los modernos, vertical, pero sobre todo la fruta se masca en la boca. Yo siempre me gusta, yo en este sentido la comparo, solo en este sentido, no en gama aromática ni en málico, porque la comparo con la Chardonnay, que a mí tanto una como la otra me parecen variedades blancas con alma de tinto. Este pedazo de estructura, esta armonía que tiene siempre en la nariz y en la boca, sin dientes de sierra, eso es una maravilla de un prodigio de la Godello. En este caso, es musculatura en estado puro, con ese, se le nota una viña de 30 años con ese largo paso de boca. Una bodega que además está, hablando de eso, se llama Acoroa. Acoroa es la corona, que es la parte de arriba de un antiguo castro, que primero fue castro celta y posteriormente fue romanizado, y vas paseando por la viña y andas dando patadas a trocitos de cerámica romana, o sea, está lleno de tégulas. Esta parte de aquí y la parte de abajo lo veríais lleno de tégulas. Me parece que ya estamos con el siguiente, ¿verdad, Xavi? Sí. Venga, perfecto. Vamos con el siguiente. Seguimos en Valdeorras y aquí tenéis... Gargalo. Entonces no tienes el Ruchel. No, vale, perdón. Me pasa. Vale. Ah, vale. Paso yo ahí. Vale. Saltamos a Monterrey. Bueno, luego los probamos. No pasa absolutamente nada. Luego lo probamos. Estamos en Monterrey. Nos vamos a Gargalo. Bueno, Monterrey estamos pegados en Orense. Nosotros nos gusta definir Monterrey como la más atlántica de las continentales, dentro de las que sería clima continental, comparándolo con las otras sería la más atlántica de las continentales, pero también la más continental de las atlánticas. Por decirlo de otra manera, dentro de Galicia es la que menos se parece a Galicia y dentro, si lo metemos en la meseta, es la que más se parece a la meseta. Por lo tanto, estamos ahí camino de los dos lados. Tenéis que pensar que el río que cruza la comarca de Monterrey es el río Támega y es un afluente del Duero. Ya lo estamos entendiendo todo un poquito más. Si todas las otras denominaciones de origen están cruzadas por ríos que tienen una vertiente claramente atlántica, que desembocan todos en el Atlántico, en este caso, este tira cuesta para abajo. ¿Qué estás diciendo con eso? Pues mira, que aquello que estáis viendo allí abajo, la siguiente montaña, esta viña se llama Atravi, justo aquello que veis allí, aquello ya es Portugal, ya estamos en Portugal. Y el río va bajando y sabéis que los ríos son como cañones por los que las temperaturas y los climas se acercan o se alejan hacia un sitio o hacia otro. Y en este caso, ese clima continental entra por ese río Támega hasta que llega a las montañas que tendríamos arriba de en la parte anterior, que separaría, digamos, la zona de Monterrey con la zona de Orense. Bueno, pues ese macizo para ese aire caliente que viene, pero también retiene algo de frescura de que viene, y estamos a caballo de un sitio y a caballo de otro. Tenemos veranos muy duros de calor y tenemos inviernos muy rigurosos de frío, de alcanzar algunas veces los menos 10 grados. ¿Cómo son los vinos? Pues ahí están. Están a caballo entre un lado y entre otro. Lo típico y lo más normal que vamos a encontrar en Monterrey, pues en estos momentos, a saco todo el mundo con la Godello, porque se está vendiendo Godello por todas partes. No es la Godello de Valdeorras, ni lo pretende, pero esa mezcla, de hecho, morfológicamente se parece más a la Treixadura. Por eso se llama, en la sinonimia a la Godello es verdello y a la Treixadura se le llama verdello louro. Louro es rojo, rubio. Por eso esa sinonimia, ese tremendo parecido que vais a encontrar. En este caso, el vino que traemos es el de, vamos a darle, ya vemos ahí abajo donde estamos, ¿veis dónde estamos? Es Gargalo. Pero se sale un poquito de lo que sería lo común. ¿Vale? Esta bodega tiene también, como no, Godello, faltaría más, excelente, pero ha querido mandar para esta historia algo que marque que su vino es distinto. Bueno, pues esto es una mezcla de Godello con Treixadura. Las dos variedades son dos variedades autorizadas y ya veis que a pesar de que estamos en una zona más cálida, más continental,
sí este vino pues tiene una cierta frescura que nos va a recordar más quizás a otras latitudes, porque he buscado un perfil, tanto la Verdelho, Louro, no tanto, pero sí la Albariño tiene normalmente unas acideces un poquito superiores, y he buscado un estilo de vino propio. Aparece la flor amarilla, aparece por ahí un poquito la fruta, un poquito de fruta con hueso, un toque incluso amoscatelado también aparece, y la boca es una boca no tan potente ni poderosa como la del Godello anterior, que esa es la musculatura del Godello, pero es una boca donde va a haber un equilibrio. Todas esas aromas que nos aparecían aparecen después en el retronasal. Lo que quisiera es que de esto no salierais de aquí diciendo a mí me gustó. No te tiene que gustar ni uno más ni otro más, porque a cada uno de ellos le haría un uso distinto. Si yo me tuviera que tomar ahora, por ejemplo, un queso del país, un queso fresco, un queso de Arzúa, nuestro, yo me lo tomaría con el Godello. No me lo tomaría con este vino, ni mucho menos. Sin embargo, si me tuviera que tomar ahora mismo una ensalada fresquita, me la tomaría seguramente con este vino. No son mejores ni peores, cada uno son de donde son y con las variedades adaptadas más o menos al sitio. En este caso, la bodega de Gargalo, sabéis que es la bodega del modisto Roberto Berino, al que le tengo un aprecio especial, bueno, más o menos a todos los bodegueros, no a todos, porque alguno de colmillo retorcido hay, pero en términos generales es un hombre que, si lo tenéis la oportunidad de conocerlo, pues veréis que es un hombre con un gallego de los de verdad, de los que apuestan, de los que no buscan caminos cortos, un auténtico caballero. Tengo una anécdota que como me dijeron que hiciera un poquito de tiempo para que aparezca ese vino. Tengo una anécdota que, si me permitís, os comento para que veáis esta faceta de persona conocida con la persona que hace el vino, ¿no? Yo lo conozco porque lo conozco. Yo, cuando me enteré que Roberto Berino era modisto, yo conocía a Roberto Berino por el vino, no lo conocía. Pero hace unos años bajara con un grupo de alumnos, de chicos y chicas, eran 24 chicos y chicas más o menos de unos 20 años, 22 años tenía todo el grupo, iban a hacer sumillería, algunos de ellos hoy ya están trabajando muy bien en sumillería, y cuando pernoctábamos en Berín, que es Roberto Berino, no se llama Roberto Berino, se llama Roberto Mariño, lo de Berino es de Berín, toma el nombre de su pueblo, y allí tiene la bodega y tiene casa, ¿no? Y estábamos cenando en un restaurante allí en Berín, y yo estaba con todos mis alumnos, y entra Roberto Berino, de esto hace, como os digo, 3, 4 años, entra Roberto Berino y se acerca a saludarme, me levanto evidentemente, me acerco a él y nos damos un abrazo, de aquella se podía la gente abrazar, no sé si os acordáis que antes nos abrazábamos las personas. Bueno, pues hace unos años nos abrazábamos y nos saludó, le saludé, bueno, nada, se fue para su mesa con su acompañante, y cuando yo me estaba acercando a la mesa de mis alumnos y alumnas, como digo, 50-50, me observé que las chicas entre ellas estaban cuchicheando y dándose toquecitos con el codo. Y entonces les dije yo, callar un momentito todos y os voy a hacer una pregunta. Que levante la mano quien sepa quién es este señor. Y levantaron la mano todas las chicas, aproximadamente unas 10, 12. Y los chicos, ninguno. Y les dije yo, bien, ¿y quién es este señor? Es Roberto Berino. Dije, muy bien. ¿Y qué hace este señor? Es un modisto. Pues muy mal. Tú, como sumiller, lo que tenías que identificar era un bodeguero. Eso es lo que tenías que identificar, no un modisto. Quiero decir de que la marca va por delante y, sin embargo, hay que ponerse... Yo tenía mucha amistad con José Luis Cuerda, el que falleció, sabéis que hacía un vino aquí en Galicia. José Luis Cuerda me contaba y me decía que recuerdo perfectamente cuando empecé a hacer vino, y dije, hombre, yo soy José Luis Cuerda, me decía, si yo no vendo 30.000 botellas, las vendo de tacón, o sea, es que me las sacan de las manos. Soy José Luis Cuerda. Esto me lo contaba él, ¿eh? Y al primer año, pues no dio vendido ni las 3.000. Al año siguiente, 5.000, 4.000, 10.000. Y me dijo, al final me tuve que poner el mandil y salir al ruedo a vender vino. Ese es el poder que tienen los sumilleres, los personajes del mundo del vino, que puedes ser lo que quieras, pero el vino tiene que dar la cara. No vale que tú seas ilustre personaje, necesitas, aparte de eso, demostrarlo. Eso le pasó también a Francis Ford Coppola. Dejó de hacer películas para hacer vino. Ahora vuelve a hacer películas, pero dejó de hacer películas para hacer vino porque, si no, el mundo del vino no perdona. Ya lo hemos probado. A mí, personalmente, me parece que es, dentro de lo que sería Monterrey, una de las opciones. Monterrey es
como digo, es una zona un poquito para la gente que no somos muy fans de la gente que no busca esas acideces verticales, casi arriesgadas. Cuando te quieres sentar con una botella y beberte la botella entera, este tipo de vinos tienen esa función maravillosa. Vemos como también la estructura no es la estructura de Valdeorras, vemos que es distinto, estamos en Monterrey, mirad, en Monterrey las viñas en términos generales tienen una media de 20 años. Y es en la zona de Galicia donde menos tratamientos hay que hacer. Y los vinos de Monterrey son normalmente más económicos porque sencillamente cuesta mucho menos hacer un kilo de uva. ¿De acuerdo? Eso tenéis que tenerlo presente. No tiene que ver con las calidades. Las calidades son otra liga. Pero lo que sí tiene que ver es con que producir un kilo de uva en Monterrey, en términos generales, sale más económico que el producir un kilo de uva en otras zonas de Galicia. Vamos a... ¿Con cuál estamos? El mando. Vamos a ver para dónde... Altos de Torona. Vale, Altos de Torona. Pero Altos de Torona, fijaros que tenemos todas las subzonas ahí de Rías Baixas. Teníamos que haber tenido antes, que lo vamos a tener después, ese Rías Baixas, ese Albariño Rías Baixas, pero esto es un caíño. Acordaros que os contaba antes mi hijo que los caíños tienen una parte que es dentro del caíño bravo. El caíño bravo es una de esas variedades ancestrales gallegas que no se le tiene rastro. No se sabe, podemos certificar casi que es nativa, que es una variedad originaria de aquí. ¿Mezcla de qué? Pues seguramente de Vitis vinifera silvestre, porque tiene clorotipo A, por lo tanto está diciéndote que es de aquí, de la península ibérica por parte de mamá, pero el papá, vaya usted a saber quién es. Ya sabemos que los hombres y los papás somos todos unos descastados y no dejamos rastro. Bueno, pues en este caso, bromas aparte, esto es un caíño branco, ¿de acuerdo? Dentro de en Galicia, y también se juega mucho con... Cuando tú vas a ver a los paisanos, a ver las viñas, y cuando dices, ¿y esto qué es? Es un caíño. Cuando no saben lo que es caíño, ¿vale? O sea, aquí hay caíño redondo, caíño longo, bueno, y luego le dan cada uno su sitio. Es un pequeño... O sea, eso, lo que sí es cierto que hay muchísimos caíños distintos, pero en este caso, el caíño branco. A mí me parece una joya. No hablo tanto del vino, que también, que me gusta el vino, me parece una joya. Porque... No sé si ya lo habéis probado, lo habéis olido o ya lo habéis olido. Tiene unos recuerdos, bueno, primero, son vinos que están mejor en su segundo y tercer año, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, muy importante. Pasa casi todo con muchos grandes vinos, sin lugar a dudas, pero en el caso del Acaíño, o sea, hay como una transformación. Lo digo por experiencia propia, por haberlos dejado envejecer, ¿de acuerdo? Sí, tampoco hace falta mucho, porque así como la Albariño, tan pronto pasas del tercer, cuarto año, aparecen todos esos terpénicos que te van a recordar, que se van transformando en todos esos aromas de hidrocarburos, clarísimamente aparecen. Cuantos más terpénicos tiene una variedad, más acaban apareciendo eso con el paso del tiempo. En esta variedad también, pero no en esa medida. Lo que tiene esta variedad, que tiene esa gama aromática tan bonita, tan diversa, a mí me parece un plurivarietal. Yo cuando me lo echo a la nariz tengo la sensación que más que ser un monovarietal me parece un plurivarietal, porque tiene de todo, tiene flor, tiene fruta, tiene un poquito de todo, pero a mí lo que me fascina, y ahí os pediría que lo probarais vosotros y os fijarais en la boca. Fijaros que tiene un puntito tánico. No es de barrica, no tiene barrica. Fijaros, meter un poquito en la boca y tiene ese puntito tánico. Es curiosísimo. Si algún día tenéis la oportunidad de ir a una bodega que estén trabajando con caíño, probar el mosto. Porque el mosto es tánico, pero tánico. O sea, es increíble. Y si podéis ir un poquito antes de vendimia y veis el racimo, veréis como el peciolo de la hoja y la mayoría de los pámpanos son de color rojo. O sea, mantiene ese punto ancestral de variedad tinta, de caíño bravo, que es, como digo, su mamá. Bueno, pues eso se lo transmite, así como muchas variedades, hay muchos cortes y muchos cambios y van perdiendo ese recuerdo a su origen. En este caso, es una variedad que tiene ese punto rústico, con esa tanicidad que a mí me fascina. O sea, que de repente un vino blanco, sin meterle tanino elágico, sin meterle
barricas o virutas, sin nada de esto, que te dé esa sensación en un momento de tanta uniformidad y de que para salirse de la norma la mayoría de la gente está buscando vinos defectuosos. En este caso no, es una virtud enorme. Pasa también con la Dona Branca. Si algún día tenéis la oportunidad de probar Dona Branca, es más una sensación terrosa que tánica, pero en este caso es una sensación tánica fantástica que aporta el Caíño Branco. Me parece un prodigio de variedad. ¿Problemas? Pues que es más jodida de cultivar que el albariño. Da bajos rendimientos también, no va muy chiquita y luego sobre todo que tiene bastante, me parece que, por lo que me dicen ellos, corrimiento de maduración. Bueno, de floración. No sé si es eso. Hay que buscar el sitio. Suelen buscar sitios no solo arenosos, sino con un poquito de más materia orgánica para que tenga un poquito más de chicha y estructura en boca, porque si no esa sensación tánica es demasiado marcada. Hay muy pocas bodegas. Esta bodega, los de esta bodega concretamente me gusta cuando envejecen con 3 o 4 años, no reconozco el vino, o sea, porque al principio tiene muchos aromas muy... Este es un 19, por lo tanto ya empieza a estar bien, pero bueno, si tenéis la oportunidad de conseguir un 17 o un 16, más para atrás no hay, creo recordar, pues veréis cómo realmente, y esto es una viña bastante joven, una viña muy bien plantada, es una de las, quizás uno de los sitios que dentro de apenas 5 o 10 años veréis como uno de los referentes de enoturismo totémico. Estás en el Valle del Rosal, estamos abajo, fijaros dónde estamos, ahí abajo en el Rosal, 2 grados térmicos de diferencia con respecto al Sanés, distintas maduraciones, distintos aromas, vamos a encontrar distintas cosas, y en este caso es una viña que está en un monte comunal mirando a Portugal, y es un sitio donde ves Santa Tecla, donde ves la entrada del río, donde muere el río Miño o donde empieza el mar Atlántico. Fijaros ese final de boca, ese puntito tánico, es que me flipa, de verdad que me parece que encontrar esas cosas en los vinos que sean tan particulares, que sean tan auténticos, repito, donde no esté la mano del hombre, sino que está la mano de la naturaleza, los años, el tiempo, para conseguir afinar esta variedad en este estilo de vino. Bueno, continuamos. Este no lo he puesto. Vale, antes de poner los tintos. Vale, abrimos ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Si vais a hacer alguna pregunta, tenemos 2 posibilidades. O me la hacéis a mí muy fácil o se la hacéis a mí. Vale. Adelante. No me digáis que no tenéis todo claro, es imposible. ¿No tenéis preguntas? No. Les falta vino, Luis. No, te iba a decir yo, no me digas que es de esta gente que escupe, porque entonces sí que vamos a llevarnos muy mal, ¿eh? A estas horas de la mañana ya, madre mía. Bueno, pero podemos, no sé cómo lo tienes, Xavi, eres tú el que marcas los tiempos, pero... Sí, estamos con todos los vinos, podemos seguir con Gran Bazán. Venga, oye, pero sois unos máquinas. Vamos con el Gran Bazán. Vamos, subimos al Salnés, vamos arriba, vamos a donde el ácido málico es la máxima expresión, ¿de acuerdo? Aunque está un poquito, entre comillas, capado, porque hay años que aquí el málico necesita que lo pula el tiempo, pero bueno, en torno se hace una maloláctica, o una parte de una maloláctica, en torno a un 20, un 30% de maloláctica normalmente se hace en las bodegas que trabajas con ciertos volúmenes. Tenemos, por lo tanto, el Gran Bazán. Voy a ir poniendo las botellas delante, lo voy a ir haciendo al revés ahora, si os parece. Tenemos el Baltea. Yo ahora voy a poner, para no despistarme, voy a poner el Gran Bazán aquí delante. Bueno, esta es una bodega que recientemente acaba de cambiar de propiedad. Es una bodega, era de un abogado que hacía vinos en distintos sitios, pero ahora pertenece a un grupo riojano. Pero da lo mismo, yo no he notado cambios, o sea, lo que es el vino, el concepto de la viña y todo lo demás se sigue manteniendo. Es un vino en estado puro del Salnés. Dentro, una cosa muy importante que me olvidé deciros, pero muy, muy, muy importante. Como no vengo a vender vino, porque no sé hacerlo, no se me da nada bien, además. Los vinos que hemos cogido son
las gamas bajas de las bodegas. ¿Me explico? No como algo peyorativo, sino como que son la base de las bodegas. De aquí para arriba luego están esas selecciones, esas uvas de muchos años y demás. Lo que hemos querido es demostrar cómo con vinos, entre comillas, de ámbito normal, de ámbito accesible, de que vas a encontrar a cotidiano, algunos en lineales, otros en un establecimiento de hostelería, que te lo puedes permitir, que sabes que no te va a engañar porque año tras año con pequeños matices climáticos, pero que va a estar ahí y que va a ser un fiel perfil de dónde es. Donde no entra la elaboración como una máquina de marcar, sino de dónde es. Y si probáis ahora, si probáis este Grand Bafán Ámbar, que sería la gama, tiene una gama más para abajo, que sería la verde, no más para abajo, o sea, busca un perfil distinto, pero esto es de aquí para arriba, quiero decir, esta bodega, este su vino el tradición, que diríamos hablando de un champán, esto sería la tradición, y luego viene todo lo demás. Mucho más terpénico, muy aromático, muy albariño, ¿no? Con esas características muy marcadas. Y la boca afilado, te obliga a segregar, sueltas los cítricos están ahí marcados. Fijaros que siempre es esa acidez típica del salnés, que cuando lo metes en la boca, las papilas gustativas se ponen reventonas, te está preparando para segregar saliva, ideal, por lo tanto, para un tipo de gastronomía. Porque sabéis, por ejemplo, me hace mucha gracia, ¿no? Es decir, los matices, hay quien me dice, pues a mí me gustan los percebes con vino tinto. Pues me parece muy bien, ¿yo qué quieres que te diga? Pero cuando tú metes algo salino, delicado, como pueda ser una ostra, por ponerte un ejemplo, unos berberechos crudos, cuando tú te metes en ese tipo de historias, tú lo que necesitas es que todos esos matices de ese producto tan silino, tan sutil, todas esas notas llovadas, todo eso, aparezca por toda la boca. Si no, pasas desapercibido. Lo engulles y no te enteras. Y para conseguir todos esos matices, para percibir todos esos matices, para eso se utiliza la saliva. ¿Y cómo hago conseguir saliva en la boca? Pues con la acidez. Te metes un poquito de este vino, automáticamente la boca empieza a soltar saliva, te coges esa ostra, la tragas y ves como todos esos matices aparecen por toda la boca. Si no, si te tomas un percebe pues yo no me tomaría un percebe con esto, yo me tomaría un percebe con el siguiente vino, por poneros ejemplo, pero una ostra que me la tomara con esto, buscando esa acidez, buscando esa frescura. Vale, vamos a pasar Bien. Está el siguiente. Ahí lo tenemos. Dime. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos el siguiente, Xavi. Sí. Porque yo no tengo prisa, pero me imagino que luego el resto sí tenéis prisa, que queréis seguir descansando. Ya vamos pasados de tiempo, ¿no? Bueno, nos vamos de aquí, nos vamos al Ribeiro. Fijaros que ahora sí lo que quiero es que hagáis la prueba, si podéis, porque lo que quiero es que veáis que son distintos. Bueno, el Ribeiro es esto. Pensar que en el Ribeiro tiene aproximadamente 3.000 viticultores, pero tiene 60.000 parcelas. O sea, fijaros qué locura, 60.000 parcelas. O sea, es el mayor minifundismo, no en tamaño total, porque hay muchas más parcelas en Oporto, por ejemplo, pero con 3.000 hectáreas de viñedo, creo que son 3.000 hectáreas de viñedo, 6.000 viticultores, creo que es así la cuenta, perdonadme ahora. Bueno, pues tiene eso. ¿Qué te está diciendo el minifundismo del Ribeiro? Fijaros que este vino que os está poniendo ahora Xavi, estamos concretamente dentro de los 3 valles del Ribeiro. Esta es una bodeguita que está en el Valle de Arnoia. La parcela media del Valle de Arnoia es de 125 metros cuadrados. 125 metros cuadrados, la parcela media. Yo tengo una maceta más grande, joder. Estamos hablando de un minifundismo que luego se transmite al minifundismo humano. El Ribeiro, me decía yo un día a Pepe Peñín, oye Pepe, ¿qué hacemos mal los gallegos? ¿Por qué no somos capaces de vender? Y dice, la culpa es de los reyes católicos. Digo yo, coño, los reyes católicos, sí, por haber expulsado a los judíos. Rivadavia, el barrio judío. Un importante barrio judío de Rivadavia. ¿Qué pasaba esto? Los gallegos nunca hemos vendido, siempre nos han comprado.
no hemos tenido la necesidad de vender. Hacíamos el vino y luego quien vendía el vino eran los judíos. Nosotros nunca hemos sabido vender. Pues eso nos llevaba a preocuparnos de ese pequeño trocito de tierra que no fuera igual que los demás y cada uno tuviera lo suyo. En este caso, estamos hablando de un vino que nos vamos a encontrar en el valle más estrechito, y dentro de los ribeiros son la zona donde son los vinos más delicados, más sutiles, ¿no? En este caso es albariño, pero también tiene un poquito de helado, que es una variedad, un endemismo de allí. Ya vemos que no es tan exuberante como el albariño, mezcla la fruta, el albaricoque, más una ciruela con un albaricoque, y aparecen frutas también blancas, como puede ser la pera y la manzana. Se ve claramente, así como en el albariño veíamos claramente, nítidamente, o por lo menos a mí me da la sensación que era monovarietal, como me pasa muchas veces con el godello, pero aquí no, aquí se ve claramente que es una nariz que te está costando, por lo tanto te estás dando cuenta que es lo típico del ribeiro, que sean plurivarietales, aunque la reina sea la treixadura, pero esa treixadura siempre hay que arroparla en el ribeiro, siempre en términos generales hay que arroparla, porque si no se llega a hacer cansina y tiene demasiados aromas que a veces hay que no sea ella la protagonista solamente, sino queda luego con bocas un poco. Lo típico siempre era pues en torno a eso, a un 60% de treixadura y el resto con las otras variedades, muchas variedades que tenemos en el ribeiro. Fijaros, y ahora sí que os pido que entréis a valorar el anterior y este. Meterlo en la boca. Fijaros, la acidez atlántica del anterior, la acidez más equilibrada, más en camino de aquí y Valdeorras, una acidez más redonda en la boca de un ribeiro, y luego una boca poderosa, potente, donde la acidez queda un poquito más relegada, que sería en Valdeorras. Esto es, si esto lo notáis en la boca, independientemente de que os guste uno más o os guste otro, son distintos, son diferentes, cada uno tendría su función, pero que claramente yo podía haber traído un Rías Baixas que el enólogo le quitara la acidez, o podíamos haber traído un godello que el enólogo le añadiera la acidez, o podíamos haber traído un ribeiro donde el enólogo le quitara o le añadiera la acidez. ¿Qué están expresando cada una de estas tres botellas? Está expresando su territorio. Te está diciendo dónde es. Que a ti te gusta más uno, me alegro mucho. Pero yo lo que yo haría ahora es a cada uno de ellos buscarles un momento y un producto adecuado. Vamos con los siguientes, que si no, ya tenemos. ¿Tenéis el otro? Sí. El otro modelo servido. ¿Tenéis el Ruchel? Sí. Vale, perfecto. Mira, aquí sí me gustaría que compararais, si es posible, el godello anterior, el godello de A Coroa con este godello. ¿Por qué los he puesto juntos? Para que veáis que son distintos. O sea, yo no voy a entrar en cuál es mejor y cuál es peor, pero uno es de altitud y otro es de valle. No son mejores ni son peores, porque esta bodega de Ruchel también tiene viñedos en altura, pero concretamente lo que busca es este vino para un perfil determinado y para un uso determinado. Vemos que aromáticamente se parece al godello de A Coroa, más marcado por la fruta, menos vegetal, más fruta, aparece más la ciruela, aparece más la manzana. Comparamos A Coroa aparecen más los vegetales, estamos subiendo, en vez de estar abajo, la insolación, el sol, estamos en la misma comarca, pero son dos alturas distintas. Y luego la boca, en este caso, la musculatura que veíamos en el anterior, tiene que estar aquí también, esa musculatura, porque eso la da el carácter de la godello. Y tiene que haber una pequeña diferencia de frescura, porque hemos subido o hemos bajado, depende de cómo lo quieras mirar, aproximadamente 200 metros. No, es Ruchel, Ahora estoy hablando del Ruchel. Mucho más intenso, así como el otro era musculatura, esto es musculatura con grasa. Seguimos, los dos son de Valdeorras, correcto. Pon la diapo, Luis. Voy con la diapo. Copas para los tintos y así ya lo Ahí lo tenemos. Ahora va a hacer las...
Ponemos los dos tintos juntos, ¿ya te pareces, Xavi? Perfecto. Los voy poniendo aquí delante mientras vais sirviendo, porque aquí también lo que queremos hacer es una comparativa de dos mencías, y aquí sí que quiero que hagáis vosotros el mismo juego. Me gustaría que con los dos tintos los probarais y veáis como la mencía de Ribera Sacra está más al norte, más atlántica, más fresca, y la otra está más hacia el interior, más pegada a León, más cálida, con menos aristas, como queréis llamarle, o menos vertical, como os guste. Pero vais a ver que lo que vuelva a marcar aquí es el territorio. Podíamos haber buscado una mencía que le quitara la acidez el enólogo en Ribera Sacra, o podíamos buscar una mencía. Además, fijaros qué cosa más bonita en este caso. Porque los dos son de la misma bodega, entre comillas, es decir, del mismo grupo bodeguero. Pero vais a ver una mencía de Ribera Sacra y vais a ver una mencía de Valdeorras. Voy a pasar. Aquí tenemos Mil Ríos, mencía, las dos son del 19, prácticamente la capa, bueno, hay unos pequeños matices de diferencia. La evolución del color, en las dos aparece la mencía, esas características, frutas rojas, más que negras, huele a mencía, en alguno con un pequeño matiz de violetas, pero sobre todo lo que huele es a mencía. Y si trajéramos una mencía de más abajo del Bierzo, por poneros un ejemplo, de Valle, vuelvo a repetir, veríamos claramente como aún es mucho más cálida, mucho más plana en boca, plana quiero decir sin aristas, no plana de que no te diga, no que no te diga nada, ¿no? Y aquí vemos la primera, la mucho más redonda en boca, menos fresca, y luego vemos la misma mencía de la Ribera Sacra, más altitud, suelos ligeramente diferentes, y aparece el frescor del clima. Las viñas, pues más o menos la misma edad, a lo mejor tiene un poquito más de edad la última viña que la anterior, pero insisto que estamos hablando de la misma bodega, la misma enóloga, o sea que aquí la parte humana no tiene nada que ver en absoluto, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el terror. Los tenéis ya todos servidos, ¿verdad? Me gustaría que hicierais la prueba en boca para que vierais. Normalmente esto me gusta hacerlo en cata ciega, para no dejarnos llevar por eso, pero bueno, evidentemente, llegados a este punto tampoco pasa nada. Pero esta diferencia, normalmente cuando se la pongo a los alumnos en cata ciega, les digo, ¿cuál de los dos es un Ribera Sacra y cuál de los dos es un Valdeorras? Y es raro que falle, es muy raro que falle. Pues eso es lo importante. Que seas capaz de identificar, independientemente de que alguno te puede gustar más porque está más reducido que el otro, no voy a entrar en eso. No ahora, ni nunca entro en eso, ¿no? Sino que entro en lo otro, que me explique el sitio. Luego ya veremos si las calidades son algunos vinos mejores, otros peores. Pero lo que yo pretendía, lo que nosotros pretendíamos con esto, era que fuerais capaces de, a través del vino, ver un paisaje, ver un entorno distinto. Mirad, además es curioso, esta fotografía de Ribera Sacra, arriba justo aquí, un poquito antes, arriba está la bodega. Las viñas son de esas de ahí que estáis viendo de la margen izquierda. Estamos en la Ribera Sacra. Y el vino, una de las bodegas primeras de hacer vino en la zona Vía Romana, porque justo delante, desde donde está la bodega, justo delante se ve el trazado de la vía romana que cruza la zona. Nos hemos ido del tiempo, pero que quede claro que no fue culpa mía. Pero te encantó. Ah, sí, eso sí, eso sí. Bueno, yo le pedí 3 horas y más vinos, pero él no me dejó. Él es muy duro, muy duro, muy duro. Venga, preguntas.
Epa. Vamos a estar escribiendo el último. Perdón, que sé que lo tenéis ya. ¿Preguntas? ¿Comentarios del vino? ¿Dudas de cada uno? ¿Aportación personal? ¿Conclusiones? Si hay alguna queja, las quejas mañana y por escrito. No, hombre, joder. Al día siguiente y por escrito, eso siempre, ¿eh? Te da pereza, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé si tenéis algo más. Yo estoy aquí dispuesto a lo que queráis, pero bueno, yo era por no comerme el tiempo de los demás ponentes, que es una falta de cortesía enorme. No te preocupes. No, pero bueno, no me agrada. Por lo demás, yo os contamos aquí lo que queráis que sepamos. Podemos estar equivocados, pero lo que podéis estar seguro es que no estamos conscientemente equivocados. O sea, no mentimos ni engañamos. Sencillamente tratamos de transmitir lo que sentimos, que a veces aceptamos y otras veces no, pero no hay un interés crematístico en ninguno de los casos con respecto a ninguna de las bodegas, porque lo único que hemos tenido la inmensa fortuna de que Galicia Calidades se presta a hacer este recorrido a través de sus vinos, que insisto, estamos seguros que son un fiel reflejo. Podríamos traer otros, porque son, como digo, esas 18 bodegas, las hemos rotado en las distintas experiencias y algunos te pueden parecer mejor, otros te pueden parecer peor, pero lo que sí son fiel reflejo del territorio, y eso es lo que nosotros ponemos en valor. ¿Algo más? Pues no hay preguntas, ¿eh? ¿No? Pues Luis, está todo tan claro que no hay preguntas. Está... Empezaste siendo faltón diciéndome que se me veía muy ancho. Eso es porque la televisión está paisada. Y ahora me estás mintiendo, joder, tío. Yo te tenía por lo menos... Te dice que eres un grande. Te dice que eres un grande. Que estás grande. Un placer por nuestra parte, y la verdad que estamos encantados, tanto mi hijo como yo, que nos prestamos para estas cosas, y cuantas más queráis, estaremos encantados, ¿eh? Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos prontísimo. Venga, va. Que ahora me toca a mí un poco de peloteo. Trabajar y estar con Xavier es una magnífica oportunidad, y es un profesional con lo que opino. Para nosotros es un orgullo estar con él y de la mano de él, sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, genial. Disculpad este impasse de algún vino que ya habéis visto que no llegaron al tiempo, pero llegaron justo en el momento para poderlos encabinar en la sesión. Vamos a hacer ahora el break. Nos refrescamos. ¿Hay qué? Hay café. Hay café, si queréis. Y luego ya volvemos con la sesión, ¿de acuerdo? Os sí que os pediría, que por eso también vaciado las cubiteras, os vaciéis las copas. Y volvemos en 15 minutos, ¿eh?